Listo, muchachos. Acabamos de iniciar la grabación. Tengo 7 personitas conectadas y la lista de asistencia que me pasaron es de 30 personas. Listo. De tal manera que vamos a dar un par de minuticos hasta que se conecten otros personajes para que no tengamos que empezar a devolvernos y todo eso. Listo. Vamos a estar aquí esperando. Voy a quitar la cámara un segundito. 2 minuticos más y arrancamos. Venga, muchachos, tengo 6 personitas, listo, porque dice 7, pero uno de ellos soy yo. Entonces voy a preguntarles cositas a ver. ¿A ustedes les avisaron a través de qué? ¿Un correo electrónico? ¿Los llamaron? ¿Cómo fue el proceso, muchachos? Juanita. Juanita, ¿me escuchas? Juanita Rojas. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo te va? Cuéntame. Muy bien, sí, señor. Me alegra mucho. Bueno, ¿cómo les avisaron que tenían clase hoy? ¿Eso fue a través de un correo? Es que me extraña que Sí, solamente... señor, de un correo electrónico que nos enviaron para ingresar a la página. Listo, listo. Porque ustedes estaban inscritos hace tiempo, y estábamos esperando Sí. como que terminaran la universidad unos procesos y en fin, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuándo les llegó el correo, muchachos? Anoche, por lo menos a mí me llegó anoche. Creo que a todos, profe. Listo. Sebastián Álvarez, ¿será que los muchachos no saben o qué? Sebastián. A mí o sea, yo entré en la mañana para ver a qué hora era la reunión y me salía que era a las 7 de la mañana. ¿O será que de chiripa estás aquí? A mí también me salía que era a las 7. Sí, entonces yo me levanté temprano y me fui en Baldor, me fui a dormir. Y Este es costeño. me avisaron a las 12. A las 12, que ahorita a las 12 fue que llegó el correo que había clase a la 1. Sebas, usted es costeño, ¿cierto? ¿De dónde? Barranquilla. Yo estamos cerquita, yo estoy en Santa Marta, pero yo soy de Manizales. Bueno, muchachos. Juan González. Sí, profe, diga. ¿Cómo vamos, hermano? Bien, bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿tú recibiste un correo? ¿Te metiste aquí de chiripa? ¿Cómo sabes que teníamos reunión? Porque es que solamente veo a 6. Ayer me llegó un correo diciendo el usuario y la contraseña. Y ahorita me llegó otro para la clase de inglés a las 3. Listo, a la vuelta. Bueno, nosotros vamos a estar... lo que tengo entendido ahorita, de acuerdo al correo que yo también lo recibí ayer, es que vamos a tener las clases todos los días entre lunes y viernes de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Y vamos No, a... profe, en mi plataforma dice que es de lunes a jueves. Ah, bueno, listo. Los viernes son unas sesiones en las cuales yo voy a estar ahí por si necesitan resolver algún tipo de inquietud. Ok. Listo. Bueno, muchachos. Juan Pablo Ángel, cuéntame. Hola. Vamos a tener que chismosear un ratico, pues, porque yo creo que no van a llegar más muchachos. De pronto es que no revisaron sus correos o, en fin, quién sabe qué pasaría. Porque en la lista que yo tengo, tampoco tengo acceso a los números de teléfono de ustedes. A mí me pasaron su número de identificación, su correo electrónico y los nombres y apellidos solamente. Entonces, a ver, aquí digamos que pasa algo chévere y es que la primera semana, bueno, siempre pues va a haber las dificultades con la gente que de pronto no sabe o no se da cuenta a tiempo que iniciamos las clases y todo eso. La ventaja es que esta primera semana, estos primeros días van a ser mucho desde la parte conceptual, ¿vale? Entonces la gente que de pronto llegue mañana, que se dé cuenta tarde esta semana, pues se va a poder desatrasar más rápidamente.
Pero bueno, ya son las 1:08 de la tarde, entonces arranquemos, muchachos. Yo tengo por aquí una presentacioncita preparada, ¿sí? Pero primero les voy a contar un poquito acerca de mí y también les voy a preguntar a ustedes algo, pues como para saber un poquito. La idea era haber hecho esto, digamos, esta actividad con un grupo más grande, pero bueno, trabajamos con lo que haya listo. Yo me llamo Carlos Fadul, soy ingeniero de sistemas, tengo una especialización en gerencia empresarial y una maestría en administración de negocios. He sido docente de varias universidades, la Universidad de Caldas, la Universidad de Manizales, la Universidad Autónoma, y es la primera vez que estoy vinculado con la Universidad Tecnológica de Pereira a través de este contrato para lo de la Ruta 1. Sin embargo, este curso lo he dictado con otra universidad, este curso de Fundamentos de Programación en lenguaje de programación Python. Entonces, digamos que de alguna manera ya tengo todos los temas fresquitos en la cabeza, entonces eso nos va a permitir de pronto aprovechar más el tiempo. Listo, muchachos. ¿Qué quisiera hacer durante este tiempo que vamos a estar compartiendo juntos? Tratar de brindarles el mayor conocimiento posible. Ojalá que de aquí salgan ustedes programando y programando muy bien. Lo que recojan aquí, digamos, desde el conocimiento y las herramientas les permitan a ustedes ya sea vincularse laboralmente y de una manera, digamos, bien, ¿cierto? No vincularse por allá con un trabajo todo maluco, sino que básicamente que puedan vincularse en un sitio donde apliquen lo que aprendieron. Esa sería una opción muy buena, pero inclusive otra opción mucho mejor sería que ustedes aprendan a desarrollar sus propias aplicaciones y que las puedan comercializar, y esto se puede convertir en un emprendimiento tranquilamente. Les voy a contar un poquito desde lo anecdótico. Yo llegué a vivir aquí a Santa Marta hace poco más de 2 años y pues abrimos una empresa aquí. Yo siempre había estado en el tema de docencia, llevo muchos años de experiencia en docencia, pero decidimos emprender y pusimos un negocio, una empresa de mascotas. Y yo mismo desarrollé el software de la empresa, algo que le hubiera costado a la empresa millones y millones de pesos, pues lo desarrollé yo mismo, ¿sí? Resulta que cuando empezó el tema de la pandemia, que estuvimos encerrados todo ese tiempo, una serie de empresas que desarrollan software y que lo venden a través de internet, empezaron a sacar publicaciones que decían, pueden, digamos, por un periodo de tiempo, descargar el software de manera gratuita. Entonces, uno a manera de chismosear, o lo que yo hacía era, iba a descargar las aplicaciones y uno se ponía a mirar, por ejemplo, jueguitos muy básicos o aplicaciones muy básicas, después de descargarlas, porque cuando uno, digamos, la va a comprar, simplemente le dan alguna información general, y descargaba esas aplicaciones y me ponía a mirar que tenían 18.000 descargas, 50.000 descargas, una cosa bárbara. Y los precios eran de 30, de 50 dólares. Entonces, le tiraba cuentas a eso y yo, güey, madre, la gente que desarrolló esto se está tapando de plata. En realidad, eso son cosas que todo el mundo puede hacer. Uno desarrolla una aplicación bien interesante y que a lo largo, digamos, del curso que vamos a estar tomando se van a dar cuenta que tendremos las herramientas suficientes para hacer cositas muy interesantes y empiezan a generar ingresos, muchachos. Entonces, yo que quisiera con este curso, que ustedes aprovechen al máximo, aprendan bastante y le saquen lujo, ya sea para vincularse con una empresa muy bien o para que ustedes mismos trabajen en sus propios emprendimientos o se dediquen al desarrollo de software por sus propios medios o tercerizando, en fin. Eso es pues como lo que yo quisiera con ustedes. Les contaba que estoy trabajando con otra universidad, con ellos vamos en otro ciclo más avanzado. Y en ese ciclo ya estamos llegando a cosas muy chéveres, a manejo de interfaces gráficas, donde con unas pocas instrucciones de código se logran hacer cosas muy buenas. ¿Qué pasa con el tema de la programación? Al comienzo es muy importante trabajar la parte conceptual, sí, porque nosotros, digamos, si no tenemos experiencia en el desarrollo de software, pues estamos acostumbrados a interactuar con personas, ¿cierto? Y el tema de las computadoras es algo muy diferente. La computadora es, pues, una máquina, ¿cierto? Que básicamente lo que entiende son pasos de corriente, o hay electricidad o no hay electricidad. Entonces,
la computadora maneja un lenguaje binario, ¿sí? O el 1 o el 0, si tenemos o no tenemos corriente, y a través de eso es que se logra, digamos, todo lo que se trabaja, ¿cierto? Afortunadamente, pues existen los lenguajes de programación que le permiten a uno interactuar con la máquina de una manera mucho más sencilla. Y sobre todo, lenguajes de programación de alto nivel que, digamos, que le permiten a uno programar casi como si estuviera conversando con alguien. Pero hay que tener una lógica de programación en la cabeza, por qué se hacen las cosas, un conjunto ordenado de pasos para llegar a lograr una solución, que eso lo veremos más adelante, se llaman algoritmos. Entonces es muy importante esta parte conceptual que va a durar unos días, y yo me imagino que ustedes vienen como con la expectativa de, bueno, listo, vamos a arrancar a programar y vamos a salir de aquí como unos duros la semana entrante. En realidad yo quiero pedirles un poco de paciencia, porque al comienzo, a pesar, digamos, de que son temas necesarios, lo sé porque he estado sentado allá al lado donde están ustedes en algún momento de mi vida, y uno dice, joder madre, este se habla mucha carreta, qué cosa tan tediosa, no sé qué, pero son cosas necesarias, ¿sí? Y digamos que desde aquí, ya con la experiencia que tengo y todo eso, les puedo dar la tranquilidad de que cuando uno supera esa primera etapa de la parte conceptual y adquiere lo que es la lógica de programación, incluso cuando se aprende a programar en el primer lenguaje de programación, pasar de un lenguaje a otro es relativamente sencillo. Obviamente todo lenguaje de programación tiene su sintaxis y su semántica, pero son muy similares unos de otros. Y la mayoría de lenguajes de programación se trabajan en inglés. Entonces es por eso muy importante que ustedes le pongan mucha atención a esas clasecitas de inglés, ¿sí? Porque eso les va a dar, digamos, las herramientas suficientes para entender de manera más fácil la sintaxis y la semántica del lenguaje de programación que vamos a trabajar aquí en este curso. Nosotros pues vamos a trabajar de todo un poquito, pero vamos a iniciar con un lenguaje de programación que es muy chévere, se llama Python, ¿sí? Y eso lo estaremos haciendo por allá, finalizando la semana entrante, pues el inicio de la programación en ese lenguaje. Pero yo sé que, digamos, al comienzo ustedes mantienen como con las ganas de, venga, pues yo quiero arrancar y de una vez les digo, no vamos a empezar a programar todavía. Pero las personas que sean inquietas, yo les puedo dar, digamos, un consejo, muchachos. Listo, yo personalmente tengo un canalcito en YouTube donde voy montando contenidos, ¿sí? No solamente, digamos, de las clases que dicto por ahí, cursos con universidades y todo eso, sino que en el lenguaje de programación que estamos o que vamos a trabajar durante este ciclo, que es Python, yo tengo por ahí unos videos montados donde le enseñan a uno desde la instalación de las herramientas necesarias para poder que la máquina le entienda a uno ese lenguaje de programación. Eso se llama el intérprete. El Python es un lenguaje de programación interpretado. Y esa vaina, ¿qué quiere decir? Pues eso lo veremos en estos días. Entonces, para poder que la máquina le entienda a uno lo que uno le está diciendo, hay que instalar un intérprete, ¿cierto? Entonces, ese cursito, ahorita les doy el nombre del canal para que los que quieran ir mirando cositas pueden ir empezando, y es muy explicadito, muy fácil, son videitos por ahí de 6, 8 minutos cada uno. Entonces, por lo que tenga muchas ganas, pues si quiera ir matando como la goma, puede hacerlo. Se explica desde cómo instalar ese intérprete, como también la instalación de una interfaz de desarrollo integrado que le permite a uno trabajar de manera mucho más sencilla, porque esto, digamos que la idea es tratar de hacer las cosas que funcionen muy bien, pero sin uno descalabrarse la cabeza, ¿sí? Entonces, hacerlo muy entendible, y los interfaces de desarrollo integrado lo que le permiten a uno es eso, interactuar utilizando el lenguaje de programación, pero de una manera mucho más sencilla y didáctica. Esto. Entonces, para los que estén inquietos, ¿sí? Mientras que, pues como veo que solamente estamos 7 personitas, 8 conmigo, si está ahorita que termine la clase o en el transcurso de la semana de pronto están inquietos, buscan en YouTube Programando con Fadul.
ese es el apellido mío. Y dentro de esas listas que hay allá, hay una que se llama Python desde cero. Si ustedes se ven esos, hay creo que 10 videitos montados. Con esos 10 videitos que empiecen a ver, con eso van a tener, digamos que unas herramientas que de alguna manera les van a facilitar la comprensión al momento del inicio de trabajo pues, con el lenguaje de programación. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo permanentemente, casi diario, estoy subiendo contenidos ahí a ese canal. Entonces, los que quieran, pues, estar ahí pendientes del canal o suscribirse inclusive para que les lleguen las notificaciones cuando se vayan subiendo contenidos y todo eso, bienvenidos sean. Listo. Bueno, esos son pues como cositas adicionales que no tienen, digamos, relación directa con el curso, pero sí una relación indirecta porque pues básicamente si vamos a aprender a manejar el lenguaje de programación Python, pues chévere tener las herramientas instaladas y saber un poquito el manejo, y ahí digamos que se toca el tema de la programación desde cero, haciendo de cuenta que nadie sabe absolutamente nada. Entonces es muy fácil de comprender. Listo. Bueno, muchachos, entonces solo somos 8, pero entonces yo, digamos que ya les conté un poquito de carreta acerca de mí. Quisiera escucharlos también a ustedes, de pronto la persona que tenga un poquito de experiencia en esto de la programación, que me cuente qué tipos de lenguaje maneja, o si es el primer acercamiento con este mundo, o me dice, no, yo manejo computadores, pero manejo es una hoja de Word, o una hoja de Excel, o lo que sea, como para entender y saber, digamos, también cómo enfocar el curso. Si, digamos, ustedes están en un nivel muy avanzado, pues podemos hacerlo un poco más rápido, que nos rinda mucho más, pero si hay que empezar desde cero con el que no sepa absolutamente nada, no tengo ningún problema. Obviamente, siguiendo las directrices que nos va dando la universidad, ellos nos van dando los contenidos, pero pues se pueden ampliar un poco en caso, digamos, de que sean grupos con una experiencia interesante en programación. Listo, entonces empiezo pues como a escuchar a los muchachos. Cuéntame, Juanita Rojas, tú, un poquito de ti, cuéntanos las expectativas que tienes con respecto a este curso y si tienes experiencia o no en lenguajes de programación o con computadores en general. Pues mis expectativas son bastante altas, pues para aprender me interesa bastante, y para la carrera que voy a estudiar me sirve bastante aprender de programación. ¿Qué carrera quieres estudiar? Contabilidad y costos. Contabilidad y costos. Listo, perfecto. Miren, hoy en día la contabilidad y los costos los manejan, pues básicamente, obviamente hay un contador que supervisa todo eso, pero ya está el software que hace todo, ¿cierto? Entonces, digamos que uno aprender un poco de todo esto, y si va a estudiar una carrera como esa, pues le ayudará a entender mucho mejor todo lo que viene de ahí para adelante. Entonces, espero que aproveches mucho todo esto, Juanita. ¿Listo? ¿Y estás en qué ciudad? Yo soy de Tolima. ¿De Tolima? Sí, señor. Yo soy paisana tuyo, soy paisano tuyo. Sí, señor. Yo nací en Saldaña, Tolima, hace 4 años. Listo, Juanita, bienvenida al curso. Vámonos entonces con Muchas Sebas. gracias. Con mucho gusto. Chévere, chévere, muchachos. Ahorita miramos un poquito el tema de la plataforma. Yo apenas hoy vine a tener acceso a la plataforma, entonces apenas estoy también como aprendiendo a interactuar con ella. Por ahí mire que hay unos espacios donde podemos tener unos foros y las clases sincrónicas y bueno, como una serie de herramientas que ahorita tratamos de darle un pasoncito rápido a todo eso y ya empezamos como con los temitas del día de hoy. Sebastián Álvarez, cuéntame, hijo mío. Sí, estoy. Yo no tengo nada sobre programación, o sea, no tengo conocimiento de absolutamente nada, pero sí sé manejar bastante bien el computador y Excel y Word. Listo, perfecto. Entonces, vamos a mirar, inclusive yo creo que llegaremos por ahí en algún punto a ver cómo es que se desarrollaron programas como ese que tú manejas, como el Excel, por ejemplo, ¿sí? Y que son muy importantes y muy útiles, pero que hay cosas específicas que pues debería ser una aplicación diseñada pensando, por ejemplo, en una empresa, y eso es lo que vamos a aprender a hacer nosotros. Ya, yo creo que en unas Ay, 3... profe, a mí se me olvidó decirle, pues yo no Cuéntame, tengo Juan. mucha experiencia. Yo he hecho un programa en programación, pero fue muy básico.
fue como que solo ponga el nombre y los apellidos y así. ¿En qué lenguaje de programación, Juanita? Fue utilizando Python, creo. Python. Ah, bueno, listo. Sí. Vas a tener unos conceptos básicos ahí en tu cabeza entonces, porque Pues con no, ese no me acuerdo muy bien, pero se utilizaba print y el if y unas palabras así. suave, suave. Python es muy chévere, sobre todo para aprender. Listo, porque tiene una serie de facilidades, tipado dinámico, la sintaxis es muy fácil, son, pues como les decía ahora, puras palabritas en inglés. Vea, haga esto, print, imprima. Bueno, son cositas demasiado básicas, entonces, y a pesar de eso, Exacto. es un lenguaje muy potente que le permite hacer. Mire lo chévere, les voy a contar un chisme. Es tan poderoso que aplicaciones tan grandes como, por ejemplo, Instagram. Instagram fue desarrollado en el lenguaje de programación Python. Entonces, el que aprenda Python del todo puede hacer, imagínense ese monstruo. Dropbox, por ejemplo, que es una aplicación que maneja, digamos, archivos en la nube y toda esa vaina. Eso fue desarrollado en lenguaje de programación Python. Entonces, es bastante poderoso, a pesar, digamos, de que es muy fácil, no se limita, ¿vale? Y podemos desarrollar aplicaciones web y podemos desarrollar manejo de archivos, bases de datos, en fin, de todo un poquito con Python. Entonces hay que aprender bastante, ¿listo? Bueno, no se les olvide, muchachos, Programando con Fadul se llama el canalcito, por si quieren mirar, y la lista se llama Python desde cero. ¿Listo? Para que le peguen la miradita. Bueno, Sebas, ¿y qué más, hermano? ¿De dónde estabas hablando? De Barranquilla. Ah, verdad, somos casi coterráneos. Yo estoy aquí en Santa Marta hace 2 años y me ha gustado mucho la costa atlántica. De hecho, hace un ratico estuve por allá en el mar con la hija mía que me vino a visitar de los New Yorkers. Entonces, muy contento por aquí en la costa. Listo, Juan González. Pues yo manejo algunas etiquetas de HTML. Listo, eso lo vamos a trabajar un poquito aquí también. Vale, no sé hasta qué Sobre tal. Python sí estoy en cero. Y lenguajes de programación como tal, nada. Nah. Listo, hasta ahora entonces un poquitico por allá, Juanita. Listo, y no le veo un problema, inclusive mejor si todos tenemos el nivel por ahí parecidito, porque cuando hay una persona demasiado avanzada, como que quisiera jalonar mucho y la otra gente no alcanza a seguir el ritmo, entonces la idea es como trabajar al ritmo del que esté más atrasadito en todo el cuento, para que todos aprendamos pues con tranquilidad. Juan, expectativas, hermano. Altas. Qué bueno, qué bueno. Esta es una oportunidad muy importante, muchachos, y pues, imagínense poder salir con la certificación después de terminar este curso que le abre a uno puertas para todo y sobre todo aprender. Esperemos que lo aprovechemos mucho, muchachos. Listo, sigamos. Y vivo aquí en Santa Marta, al igual que usted. Qué bien, hombre, ¿en qué parte? Acá por María Cecilia, por el 11 de noviembre. Qué bien, sí estamos un poquito lejos. Yo vivo en Bavaria, pero bueno, no importa, estamos a 15 minuticos, 20 minuticos. Listo, Juan, cualquier cosa a la orden, hijo, listo. Listo, profe. Juan Pablo Ángel. Aquí estoy. Cuéntame, hijito. Cuéntanos de ti, a manera de chisme. Yo sobre Python no tengo pues ni idea. Lo único con que trabajo es algunas etiquetas en HTML. También. Sí, Perfecto. Y manejo de Office, todas esas cositas básicas, sí, ¿cierto? Word y Excel. Lista la vuelta. Ve, olvidé preguntarles, nivel de escolaridad, muchachos. Juanita, que es bachiller, me imagino, está muy jovencita según la foto. Estoy en grado 11. Estás en grado 11, perfecto, súper, súper para aprender. Sebas, Grado 11 también. grado 11. Juan, Grado 11. también, qué raquera, ¿no? Me tocó con puros pelados, chévere. Juan Pablo Ángel, ¿qué? El grado 11. Ah, no todos, pero no son, bueno, no, obviamente no, porque son de diferentes ciudades. ¿Y Juan Pablo en qué ciudad está? Ciudad Bolívar, Antioquia. Lista la vuelta, paisita como yo soy de Manizales, pero vivo aquí. Listo, muchachos. Felipe Jerez. Sí, profe. Pues que soy de Boyacá, Tunja.
Mis expectativas son altas. En sí me metí en este cuento porque en el colegio pues nos estaban como enseñando cosas básicas de HTML y CSS y pues el año pasado fui el mejor en el colegio, entonces Qué digamos bueno, que la profesora pues me recomendó que me metiera en el tema y pues también tengo un tío que trabaja en sistemas, qué bien. entonces digamos que también ha sido como mi mentor. Y pues en sí de saberes, eh, pues no sé mucho HTML, digamos que me estoy aprendiendo lo básico hasta ahora, soy nuevo, pero en sí ya he hecho páginas web para verlas aquí mismo. Entonces, pues eso, soy de Súper, 11, súper. ¿Y expectativas, pues? Ah, bueno, ¿en qué nivel de escolaridad estás? grado 11, profe. Perfecto. Listo, bueno, seguimos con Jason Palomino. Espero que esa no sea la foto suya, hermano. No, 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 esa no es mi foto. Pues yo no sé nada, es como un mundo nuevo para mí esto. Mis expectativas son altas, ya que pues se pueden abrir muchas puertas importantes. Mi grado de escolaridad es 11 y vivo en Cali. Qué bien, a ver, mi hermanito y mi sobrina, muchacho. Bueno, no, vamos a tratar de sacarle el jugo a esto lo más que se pueda entonces, Jason, y bienvenido al curso, hermano. Gracias, profe. David, Buenas, yo soy de Villa del Rosario, norte de Santander, y igual tengo conceptos muy, muy básicos, casi nada, y voy con muchos ánimos y expectativa alta. lista la vuelta, muchachos. Bueno, vamos a tratar de sacarle jugo a esta vaina y de que sea pues como dinámico. Chévere, ninguno ha tenido buena experiencia pues como significativa ahí en el tema de programación, entonces nos vamos a ir despaciecito. Listo, vamos a irnos despaciecito. Vuelvo y les digo, esta semana tengan paciencia, muchachos, es mucho de la parte teórica, conceptual, entonces espero que no se me duerman por allá. Por allá en unos pocos días ya arrancaremos lo que es el tema de programación, que ahí la cosa se nos vuelve un poquito más interesante. Listo. Entonces, voy a mostrarles la presentación que yo les tengo, listo, y lo conceptual arranca desde hoy, muchachos, listo, para que no se me van a asustar. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartirles la pantalla, muchachos. Y voy a comunicarme con la universidad ahora que termine esta clase, pues yo tengo otros dos grupitos, ahora más tarde también arranco con ellos desde cero. Y voy a mirar a ver cuál va a ser la forma en que de pronto podemos contactar a los demás muchachos, si tienen los números de teléfono, o en fin, para poder como que llegue todo el mundo, ¿cierto? Porque pues que pensar solamente 9 personas aquí en la clase. Veo que alguien nuevo llegó por ahí. David, Felipe, Juan Pablo, Juan González, Sebastián Álvarez, Juanita. Me aparece es que 9 personas conectadas. ¿Alguien acaba de llegar, muchachos? No, Pues profe, es que ¿qué cuando está comparte compartiendo? pantalla se crea otro. Ah, vea usted, todos los días se aprende esta vaina. Bueno, mis amores, entonces aquí tengo la presentación. Listo. Introducción a la programación. Esto es, pues, ustedes ya saben, un programa del gobierno, en este caso particular lo está ejecutando la Universidad Tecnológica de Pereira. Y digamos que hay un montón de universidades que están ejecutando este programa, ¿cierto? Este es uno de ellos y es una de las buenas, entonces pues espero que nos vaya muy bien, muchachos, y que aprendamos mucho. Aquí les voy a contar un poquito de chisme con respecto a lo que es la introducción a la programación. Voy a ir contándoles, leyéndoles las diapositivas y después hablamos un poquito de carreta en cada una de ellas. Son como 20 diapositivas más o menos, yo creo que apenas nos da como el tiempo justo para que cumplamos con hasta las 3 de la tarde, que es la clase. Listo. Entonces ahí dice, mire, programar es entregar una serie de instrucciones a una computadora o un dispositivo para que realice una tarea por nosotros. Listo. La mayoría de las instrucciones que uno le da a la computadora las va ejecutando de manera secuencial, ¿sí? Aunque hay algunas instrucciones en los diversos lenguajes de programación que le permiten a uno ejecutar o no ciertas instrucciones dependiendo de algunas condiciones, ¿vale? Esas son unas instrucciones
que se llaman condicionales, y para eso existen en todo lenguaje de programación unas palabritas reservadas. En el caso particular del lenguaje que vamos a trabajar, que es Python, es la palabrita if, ¿sí? La I y la F. ¿Qué quiere decir sí? Pero en inglés, cuando es una condición. Entonces, si se cumple una condición, vamos a hacer cierta cantidad de instrucciones, y si no, entonces existe una palabrita que se llama else o else. ¿Qué quiere decir? De lo contrario, entonces ejecute otras cosas. Esto, pero eso lo veremos pues en su momento. Debemos enseñarle a la computadora paso por paso cómo debe hacer lo que necesitamos, ¿sí? La computadora, lo que les decía, muchachos, eso es un aparato que no entiende nada. Si yo estoy asumiendo que la computadora me va a entender alguna cosa, tengo que desmenuzarle todo pasito a pasito, porque si no, no va a ejecutar lo que yo quiero que ejecute, y de eso se trata en estos primeros días, de empezar a hacer, digamos, unos ejercicios que nos permitan meternos en esa lógica. ¿Listo? Sigo, y por eso debemos descomponer el problema en secciones. Hay una técnica para la resolución de problemas que es, yo creo que la más utilizada y además más efectiva, que se llama dividir y conquistar, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Pues como su nombre lo indica, muchachos, existen una serie de problemas, ¿sí? Que uno los puede convertir en problemitas más pequeñitos, fáciles de resolver. Entonces, en eso consiste esa técnica. Coger un problema grande, dividirlo en pedacitos y resolver cada uno de esos pedacitos, y luego se arma el rompecabezas y le queda resuelto a uno el problema. Vale, entonces esa técnica de dividir y conquistar seguramente la vamos a estar trabajando bastante durante todo este ciclo. Listo. Con la programación podemos hacer realidad una idea que puede ser muy difícil de solucionar a mano. Y ustedes saben que desde que nacieron pues todo este tema de las computadoras y la programación y todo ese cuento, han crecido las empresas, porque es que el manejo de la información es algo que es bastante complejo, ¿sí? Y a pesar, digamos, de que nosotros sí razonamos, no somos tan buenos para almacenar información, por ejemplo, o para recordar cierto tipo de cosas, mientras que la computadora pues utiliza unas memorias que pueden ser la interna o la externa, que prácticamente podríamos decir que hoy en día tienen una reserva ya para almacenamiento de datos ilimitada, ¿sí? Además tenemos pues almacenamiento en la nube y otro montón de cosas que veremos en detalle en estos días. Listo, entonces la computadora es una herramienta fundamental. Casi todo el mundo tiene algún dispositivo hoy en día que maneje programación. Listo, por poner un ejemplo. Casi todos tenemos teléfonos celulares, y detrás de esos teléfonos celulares hay un montón de código en algún lenguaje de programación, ¿sí? Como por ejemplo, la mayoría de dispositivos móviles en el mundo manejan Java, pero en Python podemos hacer aplicaciones móviles y podemos hacer inclusive un sistema operativo, tal como el Android, por ejemplo. Podríamos hacer un sistema operativo para móviles, ¿vale? Entonces, las posibilidades son infinitas. Listo, entonces vean, si yo quiero hacer una calculadora que realice cualquier cálculo simple, yo lo que debo hacer es escribir una serie de pasos para crear la calculadora, ¿sí? Y de hecho uno de los primeros ejercicios que vamos a desarrollar cuando empecemos el tema de la programación va a ser una pequeña calculadora, ¿vale? Y una vez tengamos los pasos escritos en el lenguaje de programación, siguiendo la lógica de programación y todo eso, entonces pues la computadora ya puede hacer los cálculos por mí. ¿Listo? Además, hay algo muy interesante, muchachos, y es que, digamos, en Python, como es un lenguaje de programación tan popular, que hay millones y millones de personas en el mundo que lo utilizan, entonces hay muchísima gente que desarrolló librerías, ¿vale? ¿Y qué son librerías? Son como unos programas que yo puedo importar a mi código y que me permiten hacer uso del código que alguien más escribió. ¿Para qué? Para no tener nosotros que ir a reinventar la rueda. Si alguien ya se inventó cómo se saca en Python el coseno de un ángulo por allá, yo no me tengo que matar. Yo importo una librería y simplemente sigo la sintaxis, obviamente, de la persona que desarrolló esa librería, y la puedo incorporar en el código mío
para que me saque el cálculo, digamos, de ese coseno, la tangente o la raíz cuadrada o cosas de esas. Incluso para cosas gráficas, ¿sí? Las librerías que manejan gráficos en Python son supremamente poderosas y nosotros no las vamos a escribir, simplemente vamos a hacer uso de unas librerías que ya alguien hizo, importamos el código y trabajamos desde ahí. Entonces hay que tratar, digamos, de hacer las cosas muy bien, pero tampoco matándonos mucho, ¿de acuerdo? Ahí está más o menos como la lógica que vamos a seguir aquí en el curso. Listo, seguimos. Una gran cantidad de problemas pueden ser resueltos utilizando la programación. Sin embargo, los problemas deben ser cuantitativos. Recuerden, esta vaina es una máquina, muchachos. Listo. O deben ser problemas que puedan ser resueltos a través de números y ecuaciones. ¿Vale? Y es cierto, las computadoras manejan, los lenguajes de programación más bien, manejan el tema de las cadenas de caracteres, inclusive sonidos o dibujos, en fin, ¿sí? Pero en últimas, lo que ellos, las computadoras, entienden son electricidad a más bajo nivel, a nivel de procesador. Pero de ahí para arribita vamos subiendo capas y pueden entender el tema matemático, el lenguaje binario, por ejemplo, y de ahí para arriba. ¿Listo? Afortunadamente, vuelvo y les digo, lo que vamos a trabajar es un lenguaje de programación de alto nivel que es casi como estar hablando en inglés con la computadora, ¿sí? Siempre y cuando sigamos la lógica de programación, nos va a entender muy bien una vez instalemos el intérprete y tengamos una herramienta de desarrollo como una interfaz de desarrollo integrado para poder escribir nuestros programas ahí con mayor facilidad. Listo. Problemas cualitativos o que tengan características que no podamos contar, son difíciles de representar utilizando ecuaciones de matemáticas o números. Listo. Cualquier problema de la vida real puede ser escrito utilizando ecuaciones matemáticas que logran representar sus características y limitaciones. Un ejemplo aquí, transporte público de personas. ¿Qué características tiene, por ejemplo? El bus tiene un límite de pasajeros, ¿sí? Hay diferentes tamaños de buses, ¿vale? El bus tiene unos horarios. El costo de la gasolina, cuánto vale el pasaje, por ejemplo. La longitud de la ruta, desde dónde a dónde va a estar, cuántas rutas existen en la ciudad, en fin, muchas cosas como esa. Esos son ejemplos, ¿sí? De algunos problemas que nosotros podríamos tratar de encasillar dentro de un algoritmo y convertir ese algoritmo en un programa que nos solucione ciertos problemas, ¿cierto? Muy bien. No importa el tema que nos interese, podemos utilizar la computadora como una aliada para resolver cálculos complicados, ¿sí? O inclusive, muchachos, pilas. Ahorita que todo el mundo le encanta tomar fotos, por ejemplo. Cuando nosotros desarrollamos aplicaciones, tenemos herramientas que nos permiten el manejo y edición de fotografías, por ejemplo, o de música, ¿sí? Lo que pasa es que todo eso va bajando de nivel hasta llegar al nivel más básico, que es lo que la computadora entiende, que es un lenguaje binario, ¿cierto? Listo. Representar problemas de la vida real relacionados con diferentes áreas del conocimiento. Crear un código que me diga cómo puedo construir algo con menos materiales o menor cantidad de dinero, ¿sí? En todo están las computadoras, muchachos. Si ustedes van a construir una casa, ustedes pueden inclusive a través de un programa que puedan descargar inclusive gratis, a diseñar los planos, y algunos de esos programas nos dicen cuántos ladrillos necesitamos, cuánto cemento necesitamos, cuántas líneas de cable necesitamos, cuánto hierro necesitamos, en fin, hay en este momento infinidad de programas que nos facilitan la vida, ¿sí? Los computadores, especialmente sus procesadores, usan un lenguaje propio llamado código máquina. ¿Listo? Ese ya es como el nivel más arribita, ¿vale? Cuando el procesador procesa la información, sí, la procesa a través de electricidad, sí, pero electricidad de muy baja corriente, sí. Por eso hablamos de electrónica, ¿vale? Los aparatos grandes utilizan la energía eléctrica, ¿cierto? Pero los computadores, por ejemplo, como en un procesador hay millones y millones de circuitos, entonces utilizan niveles de corriente muy bajitos que les permiten por allá, siguiendo una lógica, un entramado todo raro, pues hacer ciertas acciones, ¿cierto?
inclusive llegar a tener son algunas instrucciones, que más arribita existe algo que se llama el assembler. Esto, que son unas instrucciones muy básicas, y de ese assembler, de ahí para arribita, se van derivando cosas un poco más complejas hasta llegar a los lenguajes de programación de alto nivel. Esto, como por ejemplo el Python que vamos a estar trabajando. Listo, existen diferentes tipos de código máquina que varían según el procesador. El código máquina son sucesiones de unos y ceros, y es un lenguaje que no es pensado para que las personas puedan leer. Eso es mamoncísimo, muchachos. Cuando todo este cuento estaba empezando, está haciendo un ventarroteras aquí, les tiró la puerta. Cuando todo este cuento empezó de la programación, era mucho más difícil programar. Listo, ahorita tenemos lenguajes de alto nivel, pero antes inclusive se hacía la programación como en unas tarjeticas y se les iban haciendo unos huequitos. Y eso, la computadora lo leía y de acuerdo a esos huequitos, pues se ejecutaba cierto número de instrucciones. Ahorita las computadoras son súper potentes y además es muy chévere trabajar con ellas. Bueno, cosas tan chéveres como que uno puede ir pues escuchando música mientras trabaja, o poner un video por ahí en una esquinita, o en fin. Entonces, las posibilidades ahorita son la berraquera. Mejor dicho, lástima que yo ya estoy viejito, pero ahorita todo es mucho más chévere. Bueno, muchachos, sigamos por aquí. Sigamos con este chisme. Ahí está. Miren los ejemplos de lo que les hablaba, por ejemplo, un ejemplo de lo que les hablaba, cómo era el tema de la programación antes. Eran unas tarjeticas y de acuerdo a lo que yo necesitaba, tenía que ir haciéndole unos huequitos, o en este caso particular, marcando unas casillitas. Listo. Originalmente las personas que comenzaron a utilizar los computadores como un apoyo para solucionar problemas debían hacerlo escribiendo las instrucciones en unos y ceros. Y esa vaina sí que era compleja. Pues además, uno tenía que básicamente escribir programas muy sencillos, porque un programa complejo como los de hoy en día básicamente era imposible. Pues era una labor titánica. Ahora, equivóquese pues escribiendo un 1 o un 0 en una tarjetica de esas y vaya después encuentre el error. Entonces era muchísimo más complejo todo antes. ¿Listo? Esto podía ser utilizando la consola del computador, activando interruptores similares a los que utilizamos para encender la luz en casa, o realizando perforaciones en una tarjeta. Los primeros computadores eran del tamaño como de una casa o de un edificio inclusive. Y eso eran un montón de conexiones eléctricas, porque cuando eso ni siquiera se trabajaba con electrónica, sino con energía eléctrica, pues, y utilizaban pues hartísima energía, y obviamente eran supremamente lentos. Esa vaina fue cambiando. Inclusive, esto es a manera de chisme. Resulta que cuando nosotros ya nos vamos metiendo a la jerga de la programación y todo eso, nos vamos a dar cuenta que se utiliza una palabra que se llama debug. ¿Listo? Que es como quitar un bug en un programa de computador, es un error, ¿sí? Y bug es la traducción en lenguaje, en inglés. Bug, B-U-G, es como de un bicho, como de un insecto. Esto. Y esa palabrita en programación viene desde esa época en que los computadores eran tan grandotes y alguna vez, o bueno, en muchas ocasiones, insectos se metían allá donde estaban todos esos circuitos y se comían un cable, o defecaban, o hacían algo dentro, digamos, de todo ese entramado de cables, y empezaban a generarse una serie de errores. Y desde ahí, desde esa época, viene el cuento de debug, es limpiar de errores un programa. Y un bug, pues básicamente, es un error. Esto. Ejemplo 2. Para escribir el número 150, necesitamos escribir toda esa vaina, convertir eso a binario. Yo no sé si de pronto ustedes sepan cómo se hace. No es tema del curso, pues, pero les voy a contar. Uno va dividiendo el número entre 2 y el dividendo, divisor y cociente. El cociente lo divide otra vez entre 2 y el cociente lo divide otra vez entre 2 y el cociente lo divide otra vez entre 2, hasta que en algún momento ya no podemos dividir más. Y este número binario grandotote que vemos ahí, básicamente viene de coger todos los residuos desde atrás hasta adelante, ¿sí? Y así se representaría el número 150 en lenguaje binario. De aquí, ese 150, pues ya es muy fácil para el computador pasarlo a corriente eléctrica, ¿cierto? Un 1 o un 0 significa que hay corriente o que no hay corriente.
Vale, pero como pueden ver, pues es un proceso titánico, pues una tarea titánica y pues la idea ahorita es que vivamos mucho más chévere que lo que vivía la gente cuando todo esto arrancó. Listo, actualmente esto ha mejorado bastante debido a los diferentes lenguajes de programación que han sido creados en los últimos años. Y los últimos años, pues ustedes todavía no habían nacido siquiera, pero el Python, por ejemplo, nació como por allá en la década de los 90 más o menos, ¿sí? O sea que es más viejo que cualquiera de ustedes. Pero para todo este cuento, para la historia en general, pues eso es relativamente cercano, ¿sí? Entonces es un lenguaje de programación relativamente joven, pero ha crecido supremamente rápido por todas las facilidades que presenta, sobre todo en el tema de la comprensión y de la escritura, la sintaxis supremamente fácil, y bueno, vamos a ver 1000 ventajas que tiene esa vaina súper chévere, me encanta. Ahí está. Para comunicarnos con el computador necesitamos hablar su idioma, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos aprender algunos de los idiomas que la máquina puede entender. ¿Listo? Y eso no es otra cosa que los lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, actualmente existen diferentes lenguajes de programación que podemos utilizar para comunicarnos con la máquina. Para seleccionar un lenguaje debemos comprender que algunos lenguajes, así como los idiomas para los humanos, son más difíciles de aprender que otros. Y debemos practicar mucho. Entonces, muchachos, a la parte práctica. ¿Por dónde debemos arrancar? Por lo más fácil, ¿cierto? Entonces, el lenguaje de programación para mi concepto hoy en día más fácil de aprender es Python, ¿sí? Y como les digo, sigue siendo un lenguaje muy poderoso, pero chévere aprender primero lo fácil, ¿sí o no? Y ya pues si este cuento nos gusta y esa es la idea, entonces nos iremos pasando de pronto a lenguajes un poquito más complejos. ¿Vale? Conversando con la máquina para volvernos mejores programadores. Y ahora rato les decía, cuando estábamos empezando, cuando uno aprende un lenguaje de programación, vamos a aprender Python ahorita, pasarse a otro lenguaje de programación es relativamente sencillo. ¿Listo? Sobre todo que, digamos, Python soporta algo que es un paradigma de programación que, digamos, es de lo más utilizado en el mundo hoy, es la programación orientada a objetos. Entonces, es soportado por ese lenguaje de programación. Casi que podría decirse que no tenemos limitantes. Y además tiene una ventaja gigante que es la portabilidad. ¿Vale? ¿Y a qué me refiero con eso? Que yo puedo desarrollar un lenguaje, un programa en el lenguaje de programación Python, en este computador que tengo aquí que maneja Windows, pero después ir y ejecutarlo en un Mac, por ejemplo, o en un computador que tenga instalado un Linux o algún otro tipo de sistema operativo, ¿vale? Inclusive ejecutarlo, obviamente siguiendo ciertos parámetros, en un dispositivo móvil, como es una tablet, como es un teléfono celular y todo ese cuento. Entonces, para allá vamos poco a poco. ¿Listo? Voy a parar un momento para preguntarles cómo van viendo la cosa, porque no quiero que se me aburran o se me duerma ninguno de ustedes, muchachos. ¿Cómo va la cosa, mis hijos? Voy a agarrarlos de a uno, David Chirinos, pero al revés. Bien, 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 me parece bien. Lista la vuelta. Entiendo. Voy despaciecito, y esto hoy va a ser una clase muy conversadita, pura carreta, listo, pero poco a poco nos vamos a ir metiendo ya en el cuento, listo. Y la idea es tampoco correr mucho para que no nos vayan quedando lagunas y después va a ser más difícil comprender los temas que, si ustedes se van a dar cuenta, esto va a ir creciendo como en una curvita exponencial. Al comienzo va así lento, casi una raya acostada, pero va subiendo, va subiendo, va subiendo y a lo último vamos a terminar haciendo cositas muy interesantes. ¿Listo? Juan Pablo Ángel, cuéntame, hijo, ¿cómo vas viendo la cosa? Pues al momento está todo muy bien explicado. Lista la vuelta, muchachos. ¿Alguno que tenga dudas o inquietudes? Suave, muy bien. Entonces volvamos por aquí a la presentación, muchachos. Bueno, cada uno de estos lenguajes de programación tiene su simbolito. Este de Python, por ejemplo, son dos serpientes, como entrelazadas, pues acostaditas y una encima de la otra. Y Python quiere decir serpiente, ¿vale? Entonces, por eso ese es el simbolito que se maneja. Listo. Voy a mostrarles a manera de chisme. A manera de chisme. Aquí, por ejemplo, dentro del canal, la lista que yo les digo, es más, les voy a pasar el link de esta lista para que vayan mirando de pronto.
la dirección de enlace, tiene las dos serpienticas, ¿listo? La azulita encima y la amarillita debajo. Ese tiene 10 videos, péguenle la miradita y verá que les conviene. Y es más, suscríbanse, les digo, porque les puede servir mucho. Yo voy montando cada ratico, tengo un montón de listas y cada una con un montón de videos. Se los voy a poner aquí en el chat. Espere, a ver, que ya me perdí, que se me hizo, hombre. Míralo aquí. Por aquí tenemos un chat, les voy a poner ahí el link a esa lista de reproducción de videitos para que le peguen la miradita. Ahí está. Listo, muchachos. Continuamos entonces. Ahora sí. Lista la vuelta. Actualmente utilizamos lenguajes que permiten usar instrucciones que la máquina traduce a lenguaje, a su lenguaje, ¿cierto? Binario. Esto. Algunos de estos lenguajes son más fáciles de aprender que otros. Tenemos dos tipos de lenguajes. Lenguajes de bajo nivel son los lenguajes que más se acercan a la forma de trabajar un computador. Y hay otros que son los lenguajes de alto nivel, que son para mí los chéveres, porque pues entre más fácil para mí programar, pues mucho mejor. Además, vea, muchachos, antes las computadoras no tenían toda la capacidad que tienen ahorita, en términos de memoria, por ejemplo, en términos de velocidad, por ejemplo, o inclusive en capacidades gráficas para uno poder visualizar aquí cosas y todo eso. Ni siquiera eran a color, pues así será. Entonces, ahorita la cosa es mucho más diferente. ¿Qué pasa, digamos, y por qué les estoy contando esto? Porque la gente antes elegía utilizar un lenguaje de programación de bajo nivel porque, a pesar de ser mucho más complejo para el tema, digamos, de la escritura del código, era un lenguaje de programación que utilizaba menos recursos de la máquina. Entonces utilizaba menos memoria, utilizaba menos la capacidad del procesador y todo eso. Entonces, como los computadores eran tan débiles, por decirlo de alguna manera, o tan rudimentarios, entonces, pues un lenguaje de programación de esos le permitía a uno aprovechar al máximo, ¿sí? Porque si uno trataba de programar en un lenguaje de un nivel más alto, la máquina se quedaba colgada, se demoraba mucho, o en fin. Entonces, eso digamos que ya hoy en día no hay necesidad de uno ponerse a matarse tanto, inclusive con el tema de, bueno, lo veremos en estos días, pero el tema del manejo de la memoria, de los apuntadores y toda esa vaina, Python es perfecto porque hace todo eso solito, que son las cosas más hartas que tenía el tema de la programación antes. Entonces, con esto nos vamos a sentir un poquito cómodos. Pues yo personalmente pienso que nos vamos a sentir muy cómodos. Listo. Vamos, ejemplo 3, programación de microprocesadores, lenguajes de alto nivel. Son los lenguajes que más se acercan o se parecen a la forma que trabajan los programadores o los seres humanos en general. Listo. Y ahí está Python, muchachos, lo que les decía. Para decirle que imprima algo, simplemente es decirle print, la palabrita en inglés, y lista la vuelta. Y obviamente, pues hay una sintaxis que es muy básica, lo pongo entre comillas y lista la vuelta, me lo imprime. Vale, entonces es bastante fácil. Listo. Algunos de los lenguajes más utilizados actualmente, Python, C++, C#, ahí pusieron Julia, yo hubiera puesto Java. Java es uno de los lenguajes de programación, por no decir el más, uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo y con mayor flexibilidad para 1000 cosas. Pero bueno, es uno que me encanta. Listo. Seguimos, listo. ¿Cómo podemos programar? Ahorita sí vamos a meternos un poquito al cuento. Conocer al menos un lenguaje de programación. Esto, si no sabemos ni siquiera un lenguaje de programación, es como si yo no supiera hablar, muchachos. Yo necesito tener al menos un lenguaje en mi cabeza para comunicarme con este aparato. Esto, porque lo otro es simplemente utilizar aplicaciones que otra persona diseñó. Entonces, el que maneja el Office, el que maneja una hoja de Word o que maneja una hoja de Excel o una presentación de PowerPoint, él no se está comunicando con el computador. En realidad lo que está haciendo es haciendo uso de una aplicación que alguien desarrolló en un lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, punto fundamental, conocer al menos un lenguaje de programación. Y terminando este curso, ustedes van a conocer un lenguaje de programación. Esto. Una buena disposición hacia la tecnología y hacia el autoaprendizaje. Vean, muchachos,
De una vez les digo, yo aquí les puedo tratar de explicar, les puedo mostrar los programas que yo estoy ejecutando, irme despaciecito, toda la cosa, pero ustedes necesitan darse la pela de practicar, de documentarse, de leer documentos, de ver videos. Hay un montón de herramientas en la red, inclusive lo chévere que también tiene todo esto es que son herramientas de manera gratuita. Entonces, prácticamente tenemos de todo al alcance de la mano. ¿Qué necesitamos? Un compu, y si no lo tenemos, uno va al café internet de la esquina y allá le instala lo que necesitamos. Casi no utiliza recursos de la máquina, muchachos. El intérprete de Python es chiquitico, listo. Y la interfaz de desarrollo integrado también es muy liviana. Entonces uno puede tranquilamente hablar con el señor del café internet y decirle, venga hermano, yo necesito hacer un curso, permítame utilizar aquí, instalar unas cosas aquí en el computador que no le van a gastar mayor espacio, y listo, ¿vale? Y son gratis. Entonces, esa parte es muy importante. Y darse la pela, muchacho, practicar a la lata. Aquí vamos a tener una serie de retos para poder nosotros, digamos, verificar que ustedes estén aprendiendo adecuadamente y al ritmo que debemos hacerlo. Entonces, obviamente, tenemos que cumplir con el proceso de evaluación. Y para eso ustedes van a tener que desarrollar unos trabajos, los denominamos retos, ¿sí? Y con eso, pues básicamente lo que yo tengo que hacer a manera de cuchilla es mirar a ver si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. ¿Listo? ¿Cuál sería la idea conmigo particularmente? Porque pues aquí hay un montón de profes. La idea que yo tengo es, tratemos de hacer las cosas inicialmente como entre todos. Mire, yo explico lo que más pueda, no sé qué, en algunas ocasiones, si el tiempo me lo permite, porque tengo la agenda hasta aquí, desarrollar de pronto el reto explicándolo y, en fin, resolver las inquietudes, ¿vale? Pero no decirles solamente, este es el enunciado del problema y usted vaya, defiéndase, no, tratar de explicarlo muy bien, inclusive utilizar estos espacios de clase para que, bueno, listo, vamos a arrancar. Mire, yo pienso que esto por aquí podemos empezar y trabajar una parte, digamos que entregarles un porcentaje no muy grande, pero sí, digamos, los primeros pasos para que ustedes puedan a partir de ahí retomar y continuar desarrollando el reto. Entonces, desde la parte, digamos, de estos encuentros síncronos, la idea es aprovechar al máximo para que vamos trabajando en los entregables que ustedes van a tener que darnos y que van a ser evaluados. Esto. Actitud y compromiso, muchachos. Aprender un lenguaje de programación es la parte más sencilla de todo el proceso, pero es la que fácilmente se confunde con la parte central de aprender a programar. ¿Listo? Con una adecuada actitud y compromiso, cualquiera puede aprender a programar. Esta vaina no es cirugías de cerebro ni nada de esa vaina. Esto es, podemos aprender, y vuelvo y les digo, despaciecito, desde lo más básico. Esto, desde que el computador imprima una palabrita ya o una frasecita, y casi todo el mundo aprendiendo imprime la misma, dice hola mundo, desde allá vamos a arrancar. Listo. Los estudiantes que se aproximan a la programación esperando cumplir con un requisito sin ver el enorme potencial que podría tener para su desempeño profesional, usualmente tienen menos éxitos que aquellos que tienen una mente abierta y curiosa y que se enfrentan a cada reto esperando aprender algo de él. ¿Listo? ¿Ves? No, lo que pasa es que qué raquera, esta vaina me la están pagando gratis y entonces allá tengo al profe botando corriente y yo lo que necesito es ir a llenar a la asistencia para que dentro de unos meses a mí me den un certificado y yo ya con eso me consigo un trabajo. No, tratemos de disfrutar esta vaina, de sacarle gusto a esto para que primero se nos facilite el aprendizaje, ¿cierto? Cuando uno hace algo que le gusta, aprende mucho más fácil, ¿sí? Y segundo, porque es que en realidad, muchachos, si usted tiene un certificado de algo y usted se va para una empresa y le hacen un examen de admisión, bailas, entonces quedas como un zapato. Entonces aprovechemos el tiempo para que verdaderamente aprendamos. Listo, ahí está, mucha carreta, se habla carreta, pero bueno, no, todo eso que les cuento es cierto. ¿Qué requiere programar? Listo, conocer al menos un lenguaje de programación para poder escribir las instrucciones para el computador, una buena disposición hacia la tecnología, hacia el autoaprendizaje, actitud y compromiso. Listo, ahí está. Eso es pues como los requisitos fundamentales. Y de resto, esta vaina es gratis, muchachos, lo vamos a aprender bien chévere y a tratar de sacarle el mayor gusto posible. Inclusive, en algún momento sacamos un ratico y les muestro el aplicativo que yo manejo aquí en la empresa, que fue desarrollado por mí, para que ustedes vean todas las posibilidades que
que le brinda a uno aprender un lenguaje de programación, ¿sí? Para la misma empresa de uno. Y cada que haya, digamos, algo que tenga que ver con el sistema, tranquilos, yo me encargo y yo lo hago. Listo. No tan rápido como quisiera, aquí me están mirando feo. Pero bueno, para poder programar es necesario leer con atención todo lo relacionado con el problema que se esté solucionando. Mire, el principal error que cometen todos los muchachos que están aprendiendo es que usted les da el enunciado del problema y ahí mismo quieren empezar a escribir código. Ahí siempre se necesita un componente fuerte de análisis. ¿Listo? De entender muy bien de qué se trata el problema. Si yo no entiendo muy bien cómo funciona la moto, yo no soy capaz de desbaratarla para arreglarla. Entonces, yo entiendo primero bien de qué se trata el problema que voy a solucionar y después, bueno, listo, miremos a ver estrategias y escribo las estrategias y eso lo convierte en un algoritmo. Y teniendo un algoritmo me paso muy fácil ya al lenguaje de programación porque ya tengo el conjunto de pasos ordenados que debo seguir para darle solución a un problema. ¿Listo? Entonces, la idea es que nos volvamos bien disciplinados y que aprendamos en la forma en que se debe. Y por eso todo este cuento conceptual antes de meternos de lleno al tema de la programación. ¿Listo? Es casi imposible construir una buena solución si no se han leído con cuidado las condiciones de lo que se está pidiendo, ni las restricciones para la solución. Y aquí voy a hacer una claridad. Estamos en un entorno académico, muchachos. Entonces, ustedes en este momento van a leer enunciados de problemas que yo se los voy a tirar. Bueno, listo, necesito que me hagan un programa que me solucione tal cosa. Listo. Pero cuando ustedes se vayan a enfrentar con el mundo real, nadie les va a dar un enunciado. Usted se va a sentar con el señor que tiene el almacén de electrodomésticos y él le va a contar cosas acerca de la empresa y ustedes con eso tienen que empezar a pensar cuál es el problema que este señor tiene y cómo se lo ayuda a resolver. Son ustedes mismos quienes tienen que descifrar todo eso, ¿vale? Y casi que a uno le toca aprender de todo un poquito, ¿vale? Para poder, con base en ese conocimiento, construir una aplicación que sea adecuada para que efectivamente cumpla con su función dentro de la empresa o almacén o el señor que es gota a gota y quiere llevar esa vaina en un programa, en fin, lo que sea, aquí hay de todo. ¿Listo? Entonces tratar de aprender muy bien. ¿Listo? Muchas veces los problemas a los que se enfrentan los estudiantes que empiezan a programar no tienen que ver con la programación en sí misma, sino que tienen que ver con que el estudiante no entendió el problema que tenía que resolver. Entonces, yo me sé las instrucciones de pies a cabeza. Yo sé que con print imprimo, pero estoy imprimiendo cuando no me toca imprimir. Sí, yo sé que con un if tengo unas instrucciones que se me ejecutan si se cumple la condición, pero no sé dónde la debo de poner dentro del código. Entonces, la idea es entender muy bien primero antes de tirarnos de cabezas al tema de la programación como tal. ¿Listo? Nunca empiece a programar sin entender antes lo que está preguntando, lo que se está preguntando, muchacho. Eso sí es fundamental. Eso, ponerse uno ahí como loco a escribir código, eso nunca ha funcionado. Y les cuento un cuento. Sale mucho más costoso en términos de tiempo o a veces también de plata cuando son equipos grandes de programación, que esto es lo que tenemos que trabajarle para esta empresa, para este cliente. Y arranca todo el mundo como un loco por su lado. Y después de que ya se gastaron 2 o 3 meses escribiendo código, se dan cuenta que la solución no era lo que el cliente quería, por ejemplo. Entonces, es preferible meterle la ficha primero al análisis del cuento, al diseño del programa, antes de pasar al lenguaje de programación como tal. Ahí está. Entonces, lo primero era eso, leer con atención. Segundo, práctica. Al igual que cualquier otra actividad, en habilidades programar requiere practicar, ¿sí? Textos hay infinitos. ¿Qué hago yo para hacer un ciclo? Hay 3 instrucciones o 2 instrucciones. ¿Qué hago yo para tener una lista, una tupla, un diccionario? Pero, pilas, si yo no practico esa vaina, la teoría hay que aplicarla para que se vuelva práctica y para que se nos vaya metiendo entre el ADN y en las venas, muchachos, y esta vaina se nos vuelva, digamos que algo que hacemos de manera natural. ¿Listo? Así como no se puede aprender a tocar violín o a montar en bicicleta leyendo, mire, ese es el ejemplo más claro. Usted le dice, ¿cómo se monta en bicicleta? Ah, no, pues que coja la bicicleta, que le coge el manubrio, que así no se aprende. Usted tiene que subirse a la cicla o a tocar en guitarra. Entonces te compra el libro de cómo se toca en guitarra y entonces se leyó el libro y ya aprendió. No, hay que trabajarle a esto. Listo, entonces, y ojalá le trabajen bastante porque entre más practiquen, más chévere. Y pues, se van aprendiendo truquitos nuevos. Esto es
esto tiene tantas cosas, muchachos, que yo podría atrever a decirme que no hay nadie que se las sepa todas en este cuento. Todos los días se aprende. Entonces se aprenden instrucciones nuevas, salen nuevas versiones de los lenguajes, salen nuevas versiones de los entornos de desarrollo integrado, salen librerías nuevas que yo puedo aplicar para incorporar en mi código, en fin. ¿Sí? Entonces, practicar a la lata, muchachos. Listo. Lectura de código. Y aquí también voy a hacer un aviso parroquial. Cuando yo escribo un lenguaje de programación, muchachos, lo ideal, y es una, digamos, de las buenas prácticas de programación, es documentar el código. ¿Sí? Porque yo hoy tengo un problema en la cabeza y estoy escribiendo un código porque hice el diseño, todo me quedó muy bien, ya lo ensayé, no sé qué, pero dentro de 2 o 3 años yo vuelvo a leer ese programa y ya no lo entiendo. Entonces, ¿qué se requiere para entenderlo? Ir documentando. Y eso, todos los lenguajes de programación tienen la forma de documentar el código. Dentro del programa uno escribe de cierta manera, utilizando cierta sintaxis, unas palabritas explicando, mire, yo aquí lo que estoy haciendo es sumando 2 números, yo aquí lo que estoy haciendo es mostrando el resultado de no sé qué operación aritmética en la pantalla, o en fin. Entonces, documentar muy bien el código. Y eso nos facilita este tema, que es el punto número 3, que es el tema de la lectura, ¿vale? Al igual que un escritor no podría escribir una novela sin haber leído las de muchos otros, para escribir programas es necesario poder leer programas escritos por otros, ¿sí? Pero para poder leer programas escritos por otros, pues necesitamos saber en qué lenguaje los escribieron, entender ese lenguaje, y ojalá que la persona que lo escribió lo haya documentado para facilitarnos la vida. Esto. Sin embargo, no se trata de hacer una lectura superficial, sino de hacer una lectura cuidadosa que nos permita identificar las características y objetivos de cada uno y nos permita confrontar nuestras propias dudas y vacíos en nuestros conocimientos. Ahí está. Vamos a ver cómo vamos, muchachos. Voy a poner aquí las caritas de ustedes a ver si se me están durmiendo ya. ¿Cómo ven la cosa, muchachos? Suave, alguna inquietud hasta ahí. No hemos hecho sino hablar carreta, muchachos, pero es importante. Juanita, ¿cómo la ves? Bastante interesante. No estoy hablando muy rápido, muy enredado, nada, todo No, completo. señor, lo estoy entendiendo perfectamente. Suave, listo. Si alguno por ahí no, venga, es que usted habla muy raro, dígame, muchachos, si yo paro, me devuelvo, explico lo que no entendamos, listo. Aunque vuelvo y digo, pues esto es pura carreta conceptual que necesitamos, pero empezaremos ya cuando llegue el momento a utilizar la lógica y ahí de pronto se empiecen a generar dudas. Siéntanse en plena confianza, muchachos, de preguntar siempre que sea necesario. Listo, es mejor hablar y yo no tengo problema en devolverme ni nada de ese cuento, con tal de que nos queden los concepticos en la cabeza bien chéveres. Lista la vuelta. Devuelvo por aquí la cosa. Bueno, una propuesta que quiero hacerles, muchachos, ¿sí? Digamos, porque he sido profe tanto tiempo que uno se da cuenta, digamos, que el ser humano está hecho para que pueda prestar atención durante un periodo de tiempo que no es tan largo tampoco, ¿cierto? Entonces, yo les quería sugerir que, digamos, por allá en la mitad de cada sesión de trabajo, nos tomemos unos 5 minuticos, ¿sí? Para que ustedes se relajen, se tomen un tintico, no sé qué, y ya volvamos y nos sentemos juiciosos a parar bolas y atender. Porque llega el profe hablando 2 horas seguidos, y ya por allá después de la 1:20 ya la gente se está durmiendo, y no, este man se habla carreta, y ya no ponen cuidado, y entonces ya después de ahí se empiezan como a desenfocar en el cuento, y no aprovechamos como deberíamos las clases. Y por otra parte, porque a mí se me seca la boca, entonces tengo que pegar unas descansaditas por ahí con algunas frecuencias. Listo. Entonces yo les sugiero, digamos, por allá en la mitad de las clases, cuando llevemos una horita o lo que sea, parar un momentico, nos paramos, no sé qué, nos tomamos un tinto, lo que sea, nos echamos agüita en la cara, en fin, y retomamos la clase, ¿vale? Eso pues va a ser como una práctica que vamos a implementar a lo largo de este curso. Ahí está. Continúo por aquí con la presentación, muchachos. Listo. Sigo.
Vamos a ponerlo grandecito. Ahí está. Lista la vuelta. Podemos describir los pasos que debemos seguir para programar y resolver un problema utilizando una máquina, como pilas. Esta parte es importante, es más, deberían tomarle un pantallazo, muchachos. Aunque yo no tengo el rol de estudiante, pero creería que ustedes tendrían acceso a estas presentaciones en el aula. No sé si estoy equivocado. Sí, profe, yo las estoy viendo. Ah, bueno, Sí, profe. chévere, chévere. Entonces no hay necesidad de tomarle pantallazo, porque eso nos facilita la vida, sobre todo cuando ya empecemos a ver, digamos, lo que es la sintaxis del lenguaje y toda esa vaina. Uno no se acuerda, sobre todo al comienzo, cómo era que se hacía tal cosa. Y uno llega y pues revisa la documentación y eso le facilita la vida. Listo. Entonces, ¿cuáles serían las etapas? Miren, definición del problema, ¿vale? Y en algunas ocasiones, como les digo, en un entorno académico como este, pues yo les doy el enunciado del problema, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos en el mundo real, usted se tiene que sentar con el usuario. ¿Y ese usuario quién es? Llámese su jefe, usted mismo como dueño de su emprendimiento o el señor que lo contrató para que usted le desarrolle un software, ¿sí? A definir qué es lo que la persona quiere, analizar el problema, listo. Entonces, definimos muy bien el problema, analizamos, bueno, listo, muestre a ver yo cómo voy a resolver esta vaina. Y empiezo a diseñar una solución, ¿sí? Después de que tengo el diseño de la solución, empiezo lo que es la escritura de código en un lenguaje de programación. Y mire que, ahora les decía, pues madre, la mayoría de los pelados al comienzo arrancan de una vez, usted les da un enunciado y arrancan a programar. La embarraron, se saltaron 3 pasos. Sí. Entonces, la idea es que tratemos muy bien primero de analizar y entender de qué se trata el cuento, diseñar la solución, inclusive varios diseños de una solución y escogemos el que sea más eficiente. ¿Vale? Y ahí sí empezamos a programar. Luego de que programamos, empieza un periodo de prueba y depuración. ¿Listo? Y ustedes, yo no sé si de pronto han visto por ahí que dicen, ay, salió la versión beta de no sé qué. Y la están dando gratis. Básicamente lo que se le está haciendo a esa versión son pruebas para ver que no tenga dificultades por allá. Y casi siempre, muchachos, los errores, los programas después de que salen al mercado van a tener errorcitos. O uno puede revisar muy bien un código y piensa que ya todo está perfecto y cuando empieza a ejecutarlo o a utilizar el software que uno desarrolló, empieza a haber dificultades y errorcitos. Aquí nos pasa cada rato. Pues madre, y a pesar de que uno le dedicó el tiempo y todo eso a hacer las cosas muy bien, después de que el software está ya en uso, aparecen una serie de problemas. Entonces, el tema de las pruebas y el testing es supremamente importante. Listo. Documentar todo muy bien. Como les decía, no solamente documentar el código, también si alguien le compra a usted una aplicación que haga un montón de cosas, pues lo mínimo es darle un manualcito de instrucciones o un manual de referencia para que la persona, siendo un usuario que nunca ha interactuado con ese software, aprenda a hacerlo, ¿cierto? Mire, si usted lo que quiere es agregar un cliente a la empresa, entonces debería seguir estos pasos, no sé qué. Un paso de que debe ser la persona para que el software sea más fácil de entender y de utilizar por los usuarios. Listo. Implementación. Cuando ya toda esa vaina está al pelo, entonces ahora sí, camine pues muchachos. Ya el software lo probamos muchas veces, ya estamos casi 100% seguros y nunca nadie va a estar 100% seguro, pero ya tenemos un nivel de confiabilidad muy alto. Entonces camine pues ahorita sí se lo instalo en los 70 computadores que tiene aquí usted en la fábrica. ¿Vale? Y ahí se arranca. Y de cuando en vez, obviamente habrá que hacerle mantenimiento. ¿Por qué? Porque se encuentren errores sobre la marcha, porque de pronto cambian las condiciones dentro de la empresa, entonces ese enunciado inicial cambió, ¿sí? Porque sale una ley, por ejemplo, que diga, no, mire, ya el subsidio de transporte va a ser no sé cuánto % del valor del salario, menos no sé qué vaina, o más no sé qué si tiene hijos o no, ¿sí? Cambian las regulaciones, entonces volverse al código y hacer los ajustes necesarios para que el software siga funcionando de manera adecuada. Eso se llama mantenimiento. Listo, hasta ahí vamos. Entonces vamos a hacer honor a lo que les decía ahorita de los pequeños descansos, ¿vale? Vamos a tomarnos 3 minuticos, hoy es la primera clase,
para yo ir a traer un cafecito, porque ya se me está secando la garganta, muchachos. Entonces, mire, son las 2:18, 4 minuticos, a las 2:22. Listo, continuamos con esto. Yo voy a dejar de compartir pantalla un segundito, voy por el cafecito, me lo tomo y vengo y continuamos con la clase. ¿De acuerdo, hijos? Listo, profe. Ahí está. Listo, sí, señor. Cafecito en mano, muchachos, podemos continuar bien chévere. Bueno, a manera de chisme les cuento. No sé qué tan amantes son del café ustedes, pero la mayoría de programadores somos casi que se podría decir que adictos al café. Los programadores, eso es un gremio que tomamos tinto a la lata. Entonces, seguramente si no les gusta, les va a empezar a gustar porque así funciona la cosa, no sé por qué. Mentiras, pues porque uno necesita estar como con los sentidos muy alerta Tiene para que estar entender despierto todas para las poder cosas. hacer todo, entonces tiene que estar... Exactamente, además se trasnocha hartísimo, porque mire, a ustedes les va a pasar una cosa muy curiosa en algún momento, y es que uno está, digamos, desarrollando un programa y uno se mete en el cuento y se mete en el cuento, y a veces hay cosas que uno no sabe cómo resolver. ¿Listo? Y uno se acuesta a dormir cansado, no sé qué, y el subconsciente, muchachos, se van a dar cuenta en algún momento
como que sigue trabajando solo. Y de repente a cualquier hora de la noche, ¡pum!, uno se despierta con la solución en la cabeza. Pues pucha, ya lo sé resolver. Y uno se para, eso es, obviamente uno se mete mucho en el cuento y dándole, y de repente, se despertó uno con la solución en la cabeza y se va y abre el computador y arranca y le hace y efectivamente le funciona. Entonces, es una cosa bárbara lo que, como se le empieza a uno a cuadricular el cerebro cuando se mete en todo este cuento. Es bien interesante. Bueno, vamos a poner la presentación otra vez, muchachos. Listo. Entonces, esas son las etapas: definición del problema, análisis del problema. Profe, una pregunta. Sí, señora. La clase de mañana, ¿ya iniciaríamos de una vez con alguna explicación o algo así? Mira, yo voy a hablar con la universidad hoy. Ahorita miramos los temas de la semana, pero sí te puedo contar que es, digamos, explicaciones, sí. Lo que no vas a ver todavía es código en lenguaje de programación Python. ¿Listo? Vamos a arrancar con el tema, digamos, de algoritmos, o que yo les he hablado todo este tiempo. No, es que hay que hacer muy bien el análisis del problema, no sé qué, unas estrategias para el análisis. Vamos a mirar a escribir algoritmos, vamos a ir paso a paso. Y cuando ya sepamos hacer todo eso, ¿qué dijiste, Felipe? De lo micro a lo macro. No te entendí, parcero, otra vez. De lo micro a lo macro. Sí, claro, hermano. Entonces, ya cuando tengamos, digamos, esas herramientas para la solución de problemas y toda esa vaina, entonces arrancamos con el tema del código. No nos vamos a demorar mucho para empezar a escribir código en Python, eso sí te lo puedo pues asegurar desde ya, pero no te puedo decir tampoco que mañana arrancamos a escribir. ¿Listo? Yo lo que quiero hacer es conversar con la universidad, a ver cómo hacemos que los demás muchachos lleguen, porque es que aquí tengo a 7 nomás y tengo matriculados 30. Entonces, qué pecado 23 personas que no asistan a las clases. Pero ya veremos, listo, ya veremos. Si de pronto nos da el tiempito, ahorita le pegamos una miradita al temario de mañana. Mira, yo te voy a ser muy honesto, Juanita. A mí me llegó el correo anoche diciéndome que arrancaba la clase hoy, ¿sí? Entonces, yo alcancé a sentarme a preparar la clase de hoy, lo que yo iba a conversar con ustedes, pero no alcancé a mirar de ahí para adelante, ¿vale? Entonces, si tú me dices ahorita, ¿y mañana qué? Te cuento la verdad, para ser honesto contigo. No sé qué vamos a ver mañana. ¿Qué voy a hacer hoy cuando termine las clases? Ponerme a revisar ya en detalle el temario de la semana y todo eso. Vale, de hecho, es importante mirarlo todo para saber cómo estructuramos el tiempo y toda la vaina. Pero entonces, esa respuesta te la digo mañana, Juanita, ¿vale? Vale, profe, no hay problema. Lista la vuelta. Continuamos entonces. Ahí está. Lista la vuelta. El que sigue por aquí. Y vamos a ponerlo grandecito para entender la vaina mejor. Listo. Pensamiento lógico. Esto es lo que vamos a empezar a trabajar, Juanita. Mira, el pensamiento lógico es una forma de razonar sobre un problema donde relacionamos características. ¿Listo? Y para eso después vamos a tener unas herramientas que nos permitan hacer diagramas y todo eso. ¿Listo? Pero por el momento es como entender los conceptos. Es decir, que involucran objetos reales o genéricos y una serie de relaciones entre ellos. ¿Listo? ¿Y qué tipos de relaciones? Hay un montón, porque es que por allá va a llegar un momento en que trabajemos programación orientada a objetos. Entonces, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, una mascota con su dueño? Y veremos cosas que en este momento, de pronto, si se las digo, van a pensar que estoy hablando en ruso. Pero igual, voy a hacer una pequeña mención. Yo tengo una clase de la cual se pueden derivar objetos, ¿cierto? Entonces, una clase persona, por ejemplo, de ahí se pueden derivar un empleado o se pueden derivar un cliente, ¿sí? Porque ambos son personas que tienen ciertas características en comunes, entonces empezamos a ver temas como herencia y no sé qué. Pero también tengo relaciones que no son de herencia, sino, por ejemplo, de agregación, de composición, donde yo digo, por ejemplo, es indispensable que una empresa tenga al menos un empleado. Entonces, hay una relación entre clases o entre objetos. Para poder que la empresa funcione, tiene que tener al menos un empleado. Entonces, vamos a ir viendo una serie de diagramas que nos permiten entender toda esta vaina de manera mucho más tranquila, por decirlo de alguna manera, sin como atropellarnos en términos de pensamientos, atiborrándonos ahí de conocimiento, de pronto sin entender muy bien qué es lo que estamos haciendo.
Esto. Entonces, vamos pedacito a pedacito. Es un tipo de pensamiento que viene de comprender el problema y realizar un escenario hipotético de cómo se resuelve. Entonces, mire, aquí funciona mucho la imaginación, muchachos. Uno tiene el enunciado del problema, pero tiene que como que meterse al cuento, ¿sí? Es fundamental extraer conclusiones válidas a partir de las hipótesis generadas. Entonces, bueno, yo creo que si hago cierto tipo de cosas, puedo tener ciertos resultados. De eso se tratan las hipótesis, ¿cierto? Y uno va y se fija que efectivamente sea así. Creo que sonó como si alguien estuviera tratando de ingresar a la clase. Mira que sí. Vamos a preguntarle a manera de chisme a Juan David. ¿Por qué llegó tarde? De pronto fue que le llegó el correo tarde. Es que quiero entender qué fue lo que pasó. Ahí ya me va a aparecer que queda conectado. 10 personas ya, ¿cierto? Nada. Listo, ahí sí. Juan David Borja. ¿Me escuchas, Juan David? Sí, señor. Buenas tardes. Bueno, Juan David, te cuento, mira, yo soy Carlos Fadul, yo soy el docente que voy a estar orientando pues este ciclo, ¿sí? Y nosotros, en este momento hay 8 personitas conectadas, ¿cierto? Y yo aparezco también ahí, 9, y bueno, y porque estoy compartiendo otra, entonces aparecen 10, pero en realidad son 8 de ustedes. Los demás recibieron un correo por allá tarde ayer. ¿Tú por qué llegaste tarde a clase? No te estoy criticando, quiero entender, porque es que necesito 30 personas aquí, solo me han llegado 8. No te has llegado. Pues me enteré esta mañana de que ya teníamos acceso a la plataforma, pero no sabía que desde hoy empezábamos las clases, sino que hace poquito recibí un mensaje a mi número de teléfono en el que revisé y hace como una hora fue que recibí un correo diciéndome que ya empezábamos. Listo. Bueno, entonces, Juan, mira, las clases van a seguir siendo todos los días a la 1 de la tarde, ¿vale? De 1 de la tarde a 3 de la tarde. ¿Cuál es la idea, hermano? Que llegues a tiempo. Listo. Porque cuando, digamos, empezamos ya y hay 30 personas y yo estoy en la mitad de una explicación de un tema complejito y me toca de pronto parar la explicación para darle ingreso a alguien, entonces se vuelve maluca la cosa porque pierde uno el hilo de lo que está explicando y los muchachos le pierden el hilo a uno. Listo. Entonces, como ya sabemos que las clases van a ser a la 1 para que estés pilas, listo. Sí, totalmente de acuerdo. Listo, hermano, hágale pues. Bueno, entonces aquí, ahorita tú igual tienes esta información por allá, que decía clase 1, me confirmaron los muchachos, entonces para que le pegues una miradita a todo esto, igual las grabaciones de la clase tengo entendido que van a quedar en la plataforma para que le peguen una miradita a lo que de pronto falte por entender bien al 100%, listo. Bueno, entonces pensamiento lógico. El pensamiento lógico es una forma de razonar sobre un problema donde relacionamos características, es decir, que involucran objetos reales o genéricos y una serie de relaciones entre ellos, ¿vale? Y les ponía el ejemplo, cómo se relaciona la empresa con el cliente o el dueño del perro con el perro, o en fin, esto. Es un tipo de pensamiento que viene de comprender el problema y realizar un escenario hipotético de cómo puede ser resuelto. Es fundamental extraer conclusiones válidas a partir de las hipótesis generadas. Este tipo de reflexión sobre un problema es bastante antiguo. Hoy en día sabemos que ciertas conclusiones no pueden aclararse solo con hipótesis, sobre todo cuando queremos resolver un problema real. Por lo tanto, siempre es necesario que el programador sea de cierta forma un investigador. Y vea, muchachos, ahí sí les voy a decir una cosa. Uno como programador le toca aprender casi de todo. Vea, aquí llegó otra muchacha. Le toca casi que aprender de todo, porque yo tengo que entender muy bien cómo funciona la empresa para poder desarrollar un software que efectivamente cumpla las funciones que la empresa necesita, ¿sí? Entonces, a uno le toca sentarse y entender muy bien el funcionamiento de todo eso. Luisa, ¿cómo te ha ido? Luisa Oviedo. Sí, buenas tardes, qué pena, acabo de ingresar. No te preocupes, ¿te diste cuenta cuándo que empezábamos hoy? Pues es que me llegó el correo, fue anoche, pero ingresé a la plataforma y no tenía inconveniente hasta ahorita en la tarde que me llegó ya el horario.
Listo, bueno, perfecto. Entonces seguimos estando a la 1 de la tarde, porfa, juiciosos. Listo, para no interrumpir, ¿vale? Sí, señor, vale. Lista la vuelta. No es regaño, pilas, no es regaño. Es que estoy tratando, como hay tan poquita gente, a ver, y este es el primer día. Entonces, para mirar a ver cómo hacemos para que los demás muchachos vengan. Lista la vuelta. Taquete, 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 taquete. El pensamiento lógico puede combinarse con otros. ¿Cómo relacionar cada problema a su representación matemática, lógico abstracto, lógico espacial, entre otros? Lista la vuelta. Vámonos para acá, vamos a poner esto grandecito. Listo. ¿Para qué sirve el pensamiento lógico, muchachos? El pensamiento lógico es preciso, justificado y claro. Y de otra manera la computadora no nos va a entender nada, muchachos. Eso hay que decirle pasito a pasito, suave, suavecito. Listo. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos todo muy claro en la cabeza, vamos a poder después escribir una serie de pasos muy concretos, ¿sí?, que nos lleven a la solución del problema, por lo que representa el ideal para crear un plan, sus pasos o sus reglas. Listo. Esto forma parte de la explicación que más usamos, lugares académicos y escolares, lo cual es clave además para las matemáticas. Por eso es tan necesario para nosotros como programadores desarrollar una buena lógica. Y es lo que vamos a estar trabajando fuertemente, fuertemente en estos primeros días. Listo. Bueno, vamos a tomarnos, como ya vamos, digamos que falta media hora, vamos a tomarnos 2 minutos para tomarles la asistencia a ustedes, muchachos. Listo, y asegurarnos de que esa vaina no vaya a aparecer por ahí en la plataforma con una fallita de pronto. Bueno. Listo, por aquí, este no era, este sí era. Listo, grupo 52. Vamos a asistencia, sesiones sincrónicas. Yo voy a empezar a llamarlos. Si de pronto hay alguien aquí. Listo. Si de pronto hay alguien aquí que no llame, me dice, porque de pronto puede haber errores por allá. Ah, bueno, no, ya me apareció. Sebastián está. Juan Pablo Ángel Montoya está. Juan David González también. Luisa María Oviedo Gómez también, Jason Andrés también. Vamos a quitarle aquí este límite. Muy bien. Ahora sí. David Felipe, Juanita Rojas. ¿Quién de ustedes no se ve ahí como con el azulito marcado, muchachos? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 7 personitas tengo aquí y veo 8 conectadas. Falto yo, profe. No, ¿Cuál no es? sé qué pasó ahí. David Chirino, ahí el 11. El 11. Chirino Restrepo. Listo, perfecto. Listo. ¿Alguien más que falte, muchachos? Yo, Juan Borja. Juan Borja. Juan David Borja. Listo, la vuelta. ¿Alguien más, muchachos? Listo. Fue. Vamos otra vez entonces para la presentación. Muy bien. Listo. Ejemplo 4. Puedo usar la lógica si necesito saber si puedo comprar un producto en el supermercado. Entonces, debo conocer su precio, saber cuánto dinero tengo. Mire, esto se utiliza mucho, por ejemplo, en el manejo de inventarios. Yo tengo aquí en la empresa, por ejemplo, no sé, concentrado para los perritos. Y a mí me hacen un pedido. El software tiene que saber cuánto queda en inventario para poder saber si puede despachar el pedido. Sí, cosas como esas. Entonces, si yo voy a usar la lógica, póngale cuidado, muchachos, para saber si puedo comprar un producto o no, yo tengo que saber, ¿tengo plata o no tengo plata? ¿Sí o no? Entonces, debo conocer su precio. ¿Cuánto dinero tengo disponible para comprarlo? Y comparar valores para obtener una respuesta y saber si me alcanza la plata o no me alcanza la plata. Entonces, yo quiero comprar un carro que vale de 20 millones y tengo 60,000 pesos en la casa o en la cuenta. Pues obviamente no lo puedo comprar, ¿cierto? Y eso para nosotros como seres humanos se parece algo muy lógico.
pero la computadora no lo va a entender. Entonces a ella hay que decirle todo pasito, desmenuzadito, para poder que nos entienda, ¿cierto? Una vez empecemos a trabajar ya pues en el lenguaje de programación que sea. La forma no lógica de resolver el problema es, sin conocer estos valores, ir directamente a la caja y esperar a que el cajero me indique si el dinero que tengo es suficiente. Entonces, mire, uno como ser humano, yo no me puedo ir a mercar al de uno con 20.000 pesos sabiendo que la mujer me dijo que le trajera como 50 cosas, ¿cierto? Yo tengo que hacer un presupuesto, tener el dinero y ya cuando tenga el dinero en la mano disponible, pues me voy a comprar las cosas. Sí, pero nadie va a ser tan bobo para irse a hacer la fila, a llenar el carrito de un montón de cosas y llega a la caja y no tiene un peso, ¿cierto? Nosotros como seres humanos, la computadora, vuelvo y les digo, no tiene esa lógica, entonces hay que decirle todo paso a paso. ¿Listo? Pensamiento lógico matemático. Se llama así a la aplicación del pensamiento lógico a las reglas que trae el lenguaje matemático, que consiste en un conjunto de signos que representan cantidades o variables y el conjunto de relaciones lógicas que podemos encontrar entre ellas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que la computadora sí nos va a entender. ¿Vale? Yo no le puedo contar el cuento del supermercado de uno a la computadora. Lo que sí le puedo decir es, ¿cuánto vale el producto? Y eso lo va a tener la computadora almacenado en alguna parte. ¿Cuánto tengo disponible? Y tengo que preguntarle si la cantidad de dinero disponible es mayor al valor del producto, pues lo puedo comprar. ¿Vale? De lo contrario, pues siga consiguiendo plata, hermano, y cuando tenga suficiente, cómprelo. ¿Listo? Entonces, son cositas que tenemos que irnos metiendo en la cabeza si queremos poder llegar a hacer unos programitas que funcionen. ¿Listo? Es un tipo de razonamiento clave en lo que conocemos como inteligencia numérica o matemática, la que nos permite manejar de forma fácil las operaciones con números, como operaciones simples, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o comparaciones, por ejemplo, entre números. Y aquí voy a adelantarme un poquito a contarles un cuento, muchachos. Para poder tener acceso a realizar operaciones tales como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, por ejemplo, o a comparación de un número con otro o de un valor con otro, yo necesito algo que se llama, casi siempre la forma más fácil de explicar esto es, imagínense un cajoncito, ¿sí? Un cajoncito en el que yo puedo meter valores. Ese cajoncito se llama una variable y así es que funcionan los programas en lenguajes de programación, donde yo le digo, bueno, voy a sumar lo que tengo en este cajoncito con lo que tengo en el otro cajoncito. Entonces, en este cajoncito tengo 5 y en el otro tengo 3, entonces la suma me va a dar 8. ¿Listo? Esos cajoncitos se llaman variables. ¿Listo? Entonces, si en una variable yo tengo el 5 y en la otra tengo el 8, también le puedo decir, venga, compáreme si la cajita que tengo aquí, que por lo general deben tener un nombre. Entonces, si lo que yo tengo en esta cajita que se llama cajita A es mayor que lo que yo tengo en la cajita que se llama cajita B, entonces haga ciertas acciones. Por ejemplo, si yo quiero saber si tengo una cajita que se llama edad, ¿vale? Y esa edad tiene un 18 ahí metido. Yo puedo preguntar, venga, ¿esa persona es mayor de edad? ¿Y cómo sé si esa persona es mayor de edad? Si lo que contiene esa cajita que se llama edad es mayor o igual al número 18. Entonces yo voy y miro la cajita y tengo un 18. ¿Esa persona será mayor de edad? Sí, porque ya tiene 18, cumple con la condición. Entonces son espacios de almacenamiento que los podemos mirar como cajitas donde yo guardo cosas, llámense números y diferentes tipos de números. Pueden ser números enteros o números decimales, o inclusive puedo guardar en esas cajitas nombres o letras, ¿sí? O valores de verdad, verdadero o falso, soltero o casado, ¿sí? Y con eso, pues, se pueden hacer cierto tipo de operaciones, pues algunas muy sencillas y otras las iremos viendo un poco más complejas a lo largo del curso. También podemos establecer relaciones entre ellas, representar cualquier problema real, utilizando ecuaciones matemáticas mediante modelos y realizar cálculos, y también haciendo uso de librerías, lo que les decía ahora rato al comienzo. Yo puedo utilizar código que escribió por allá otra persona,
¿sí? Para no reinventar la rueda y hacer que mi programa funcione de manera mucho más fácil y eficiente. Esto. Vale, eso se hace a través de la importación de unas librerías y lo vamos a ver pues en su momento. Para programar es importante que tanto nuestras habilidades para crear cosas nuevas como nuestro pensamiento matemático trabajen juntos. Ahí está. Seguimos, muchachos. ¿Qué es el pensamiento lógico? Vamos a ver entonces. Además de las ecuaciones que nos ayudan a encontrar soluciones para muchos problemas, podemos hacer relaciones lógicas. Vamos a usar valores numéricos para hacer relaciones lógicas entre esos valores numéricos. ¿Listo? Entonces, utilicemos, por ejemplo, el siguiente conjunto de números. El número 1, el número 4, el número 15, el número 20, otra vez el 15, el 100. ¿Listo? ¿Qué relaciones podemos obtener ahí entre esos números? Un montón. Por ejemplo, que el 100 es mayor que el 1, que el 100 es mayor que el 4, que el 20 es mayor que el 15, ¿sí? Y podemos identificar si existen números que son mayores que otros utilizando el símbolo mayor que o el menor que, o si son iguales, hacer las comparaciones, ¿sí? Y por lo general, lo que les decía, uno almacena valores como esos en estructuras de datos. Python tiene una particularidad, muchachos, y es que tiene unas estructuras que solo maneja él y que le permiten a uno hacer cosas muy interesantes y de manera muy fácil. Tiene los diccionarios, las tuplas, el manejo de las listas. Todo eso lo vamos a ver paso a paso en estos días, muchachos. Esto. Continuamos. Podemos identificar si existen números que son iguales a otros, utilizando el símbolo igual. Y eso es nosotros como seres humanos. Cuando estemos por allá en Python, vamos a ver que 15 igual a 15 no se escribe así. Y tampoco que 15 es diferente a 20, tampoco se escribe así. Porque cada lenguaje tiene una sintaxis, muchachos, y también tiene una semántica. ¿Vale? La sintaxis, por ejemplo, es cuando nosotros le ponemos puntos, signos de puntuación a una oración que escribimos en español, o que arrancamos siempre un párrafo con mayúscula, o que después de un punto va con mayúscula otra vez, y que después del punto se deja un espacio. Esa es la sintaxis. Eso existe en los lenguajes de programación también. Listo, y ya la semántica es lo que nos dice qué es lo que le da sentido a lo que queremos expresar por medio de la escritura, ¿vale? Entonces existen esas dos cosas en todos los lenguajes de programación, pero para allá llegaremos, para allá llegaremos. Observación importante, cuando repasemos las bases de la programación en la sección 1.2 del curso, vamos a escribir estas relaciones de una forma un poco diferente para que el programa pueda entender qué deseamos hacer con la información. ¿Listo? ¿Y por qué lo vamos a hacer de una forma diferente? Pues porque la sintaxis del lenguaje Python es diferente al paisa o al lenguaje que nosotros hablamos. Yo hablo paisa, ustedes hablan otra vaina por allá hay uno que es de Barranquilla y habla costeño. Listo, entonces en su momento pues miraremos a ver cómo se escribe eso en el lenguaje de programación que nos compete ahorita, que es el Python. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, mis amores? ¿Suave, sí o no? Suave. Sí, bien, profe. Sí, señor. Lista la vuelta. Bueno, muchachos, sigamos entonces. Vamos por aquí. Ustedes, ahora que tenemos esas relaciones simples, vamos a hacer un análisis más completo combinando estas dos relaciones. La relación que resulta de combinar la condición de mayor y menor con la relación de igualdad. ¿Listo? Entonces, la relación de menor o igual, eso también existe en el lenguaje de programación. Yo puedo preguntar lo que les decía ahorita. Yo tengo en una cajita el número 18. Ese numerito es mayor o igual a 18, es decir, esa edad es una edad mayor o mayor de edad, más bien. Sí, porque no es mayor, pero sí es igual. Entonces, con una de esas se cumple la condición. Y por allá más adelante vamos a estar viendo también operadores lógicos, ¿sí? Que utilizan tablas de verdad. Y eso seguramente ustedes ya la mayoría, por ahí me contaron que están en grado 11, ya vieron algo de lógica matemática, ¿cierto? Donde no es lo mismo decir arepas y huevos que decir arepas o huevos. Eso es diferente, ¿sí o no? Entonces, cuando yo digo mayor o igual, cualquiera de las dos funciona. Les voy a traducir al paisa. Yo le digo a la hija mía, vaya a la tienda y me trae arepas y huevos. Y ella solamente me trajo arepas. ¿Hizo lo que le dije? No lo hizo porque yo le dije, tráigame arepas y huevos. Y solo me trajo arepas, entonces no cumplió con lo que yo le pedía.
Pero si yo tengo poquita plata y le digo, vaya, tráigame con esta plata arepas o huevos al desayuno, y ella me trae arepas, sí me cumplió. Y si me trae huevos, también me cumplió. Y si me trae las dos, pues mucho más bacano, porque queda más bueno el desayuno. Pero miren la diferencia entre el I y el O. Entonces, cuando ponemos relaciones como esta de menor o igual, esa relación será verdadera cuando sea menor o cuando sea igual, cualquiera de las dos. Entonces, en el caso de la edad, el 18 cumple la condición, ¿es mayor o igual a 18? Pues sí, sí cumple porque es mayor o igual. Y en ese caso el 18 es igual. ¿Vale? Ese tipo de cositas son a las que les vamos a dedicar un tiempito en estos días para que al momento de escribir el código, pues tengamos todo eso en la cabeza y se nos facilite pues de alguna manera todo ese cuento. Listo, muchachos. Ejemplo 5. Necesito comprar jabón en polvo y una bolsita de arroz. El jabón cuesta 25.000 pesos y el arroz cuesta 3.000. Listo. En el momento tengo en mi bolsillo 30.000 pesos. ¿Puedo comprar ambas cosas? Pues obviamente sí, somos humanos y sabemos que sí, porque eso me suma 28.000 pesos. Vale. Pero a la computadora hay que decirle, vea, sume lo que vale el producto 1 más lo que vale el producto 2 y asegúrese de que ese valor sea menor o igual a la plata que tengo en el bolsillo. Así hay que decírselo a la computadora, porque uno lo dice de manera lógica, uno lo piensa, no, pues obviamente no me alcanza, pero a la computadora hay que decirle pasito a pasito. De si compro ambos productos, debo pagar 25.000 más 3.000, pues da 28.000. Y para resolver mi pregunta, puedo reescribir la ecuación utilizando relaciones lógicas y hacer la comparación que necesito para resolver el problema. Entonces, 25.000 más 3.000 es menor o igual a 30.000. Ahí, si me da un resultado verdadero, entonces quiere decir que puedo comprar. Pero si me da un resultado falso, quiere decir que no puedo comprar. Si yo solamente tenía 26.000 pesos, entonces lo que vale el producto 1 más lo que vale el producto 2 es más de la plata que tengo. Bailas, no puedo comprar. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a pensar así, más desmenuzadito todo, dejar de ser tan humanos y volvernos un poquito máquinas para poder entender cómo es que la computadora nos va a entender este cuento. ¿Listo? Entonces, 25.000 más 3.000 es menor o igual a 30.000. Si la respuesta es sí, la suma es menor o igual al dinero que tengo disponible, entonces puedo comprar ambas cosas. ¿Sí? Si la respuesta es no, la suma no es menor a 30.000, entonces no puedo comprar ambas cosas. ¿Vale? O en su defecto, si yo hubiera tenido menos plata de lo que valen las dos cosas, pues no puedo, ¿cierto? A la computadora hay que mostrarle todo desmenuzadito, muchachos. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver. Ahorita van a decir ustedes, no, Cefa Dulce habla caspa. Nos tuve a 2 horas a punta de carreta semana. No, eso es una locura. No, todo esto es importante, muchachos, créanme. Todo esto es importante para que cuando arranquemos el tema de la escritura de código, se nos facilite el cuento. ¿Listo? Vamos pues. Relación de mayor igual. Listo. Ejemplo 6. Para lograr ser un piloto de avión existen algunas exigencias. Entre ellas, debo cumplir con una estatura mínima de 1,63 centímetros. Listo. Entonces, ¿y por qué? Pues porque si no, no alcanzo por allá la palanquita que hace no sé qué cosa, ¿cierto? O el control que me permite prender o apagar un switch, o bueno, en fin. Listo. Entonces, puedo usar la relación lógica de mayor de para indicar si no cumplo la condición y decisión debo tomar en ese caso. ¿Y qué decisión debo tomar en ese caso? Entonces, si la altura es mayor o igual a 1,63, quiere decir que sí cumplo con la condición y puedo ser piloto, puedo tomar el curso. Pero si soy más bajito, no me van a recibir. Entonces, así se representan esas relaciones en los lenguajes de programación. ¿Listo? Obviamente, ya, pues aquí estamos hablando en español, pero cuando lleguemos al lenguaje de programación, vuelvo y les digo, habrá una sintaxis, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos lenguajes de programación que reciben la coma, otros que si usted les pone una coma, no les van a entender y quieren que les ponga más bien un punto, ¿cierto? Pero eso depende como de
la sintaxis del lenguaje. Por ejemplo, hay lenguajes de programación que después de esto obligatoriamente tengo que ponerle un punto y coma. Y en cambio hay otros lenguajes de programación como el que vamos a ver, que es Python, que no tiene en cuenta si hay punto y comas al final, pero sí necesito tener muy en cuenta la tabulación. Entonces, como para poder indicarle al lenguaje de programación un nivel de jerarquía. ¿De acuerdo? Eso todo lo vamos a ir viendo como en su momento. Lista la vuelta. Seguimos por aquí. Ejemplos de pensamiento lógico. Algunos ejemplos de pensamiento lógico son el cubo de Rubik. Consiste en un cubo de 6 caras. Bueno, aquí les voy a hacer un aviso parroquial. Cuando escuchen latir perros, no se asusten, eso lo van a escuchar casi diario. Aquí tengo 4 perros y 2 gatos, y a veces se ponen desesperantes. Listo. Consiste en un cubo de 6 caras, donde cada cara tiene 9 cuadrados de colores capaces de moverse vertical o horizontalmente. El cubo usualmente se desordena y luego se intenta recomponer, armando las diversas caras de colores a través de movimientos precisos de las caras del cubo. ¿Listo? Esos son ejemplos de pensamiento lógico. Los rompecabezas. ¿Listo? Los juegos de categorías. Las mismas matemáticas, muchachos. Todo ejercicio matemático del tipo que sea pone en práctica el pensamiento lógico formal. Los juegos de estrategias. ¿Sí? Inclusive los jueguitos de play. Ese tipo de cosas. Son ejemplos de pensamiento lógico. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo podemos entonces utilizar esta lógica para programar? Podemos utilizar esa lógica para desarrollar las instrucciones, ¿sí? Y desarrollarlas de una manera tan sencilla que puedan pasarse a un lenguaje de programación teniendo en cuenta su sintaxis y semántica. Y en el caso particular de este curso, pues vamos a aprender la sintaxis y semántica de Python y vamos a desarrollar esas instrucciones pasito a pasito para que la computadora me las pueda entender. Esto. Y cuando hablamos aquí de una secuencia específica para lograr que la máquina resuelva el problema que necesita, esa vaina, me adelanto, se llaman algoritmos. ¿Listo? Entonces, un algoritmo no es otra cosa que una secuencia lógica de instrucciones que le permiten a uno dar solución a un problema. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué tipo de instrucciones puedo utilizar? Algunos ejemplos, mire, para leer información. Yo necesito que el usuario interactúe allá con la máquina y me diga, ¿qué edad tiene usted? 18. Ah, bueno, entonces ya yo allá en el programa le voy a decir si usted es mayor de edad o no. Leer información, sumar datos, comparar datos, lo que hicimos ahorita. Mirar resultados previos que puedo tener por ahí almacenados en un archivo en el disco duro, o en una memoria, o en la memoria principal del computador. Calcular cosas, mostrar información en pantalla, son ejemplos, ¿listo? Pero hay de muchos tipos. Ahí está. Listo. Ejemplo, bueno, como tenemos diferentes tipos de instrucciones en nuestras manos que podemos utilizar para solucionar nuestro problema, la parte más importante de este proceso lógico es comprender muy bien el proceso que vamos a solucionar, la repetición de la repetidera, lo que hemos visto todo este ratico. Ejemplo 7. Si no entiendo que una mesa puede ser construida con madera o con otro tipo de materiales, no podemos decirle con exactitud a la máquina qué debe hacer. ¿Listo? Podría decirle a la máquina que puedo utilizar puntillas para construir una mesa hecha con cualquier material. No. Y si es de acero y no deja que la puntilla le entre. O que no es necesario otra herramienta y con un martillo es suficiente. No. Todo es de acuerdo a lo que nosotros tengamos. La mayor cantidad de información nos permite tomar las mejores decisiones. Listo. ¿Qué necesitamos entonces? Además de los pasos que podemos darle a la máquina. Necesitamos comprender el enunciado del problema que vamos a resolver. Esto. Y definir una estrategia. ¿Vale? Y hacer un análisis y gráficos y borrar papeles y bueno, en fin. Y ya después de que tengamos esa vaina muy clara, escribimos un algoritmo y eso lo pasamos a un lenguaje de programación. Y eso es lo que vamos a hacer este curso. ¿De acuerdo, muchachos? Listo. Ejemplo 8, el problema. Una empresa de buses en Colombia quiere construir un programa que le permita buscar una ruta para ir de una ciudad a otra usando únicamente las rutas que tiene disponibles. Se quiere utilizar este programa desde todas las agencias de viaje del país. ¿Listo? Entonces, queremos conocer la ruta que debe hacer el bus para ir de una ciudad a otra. En el enunciado no nos entregan toda la información. Es necesario conocer todas las rutas de la empresa y la lista de ciudades a las cuales va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Venga, parcero, dígame a ver entonces qué más rutas tiene para yo poder decirle cómo puede llegar desde Manizales hasta aquí. Ah, pues se va a venir por
¿Se va a venir por letras o se va a venir por la línea? ¿O se va a venir por Medellín? Dependiendo qué rutas tienes disponible en la empresa, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos enseñarnos a, primero, entender muy bien el problema, pero también identificar cuando nos falta información. Listo, necesitamos todo el conocimiento o datos que tenga la empresa que pueda ser necesario para resolver el problema. Vale, lista la vuelta y ya estamos terminando, muchachos. Qué precisión, hijo de madre. Ejemplo 9, el problema. Un banco quiere crear un programa para manejar sus cajeros automáticos. Dicho programa solo debe permitir retirar dinero y consultar el saldo de una cuenta. Entonces, 1, queremos que cada cajero permita que el cliente pueda retirar dinero y consultar su saldo. 2, el programa necesita saber cuánto dinero tiene disponible el cliente. Obvio, si yo no tengo plata en la cuenta, pues no voy a poder sacar del cajero, ¿cierto? Para tomar la decisión si le entrego o no, a pesar de que el cajero tenga la plata ahí. Yo no le puedo entregar a todo el mundo si no tienen plata en la cuenta, entonces tengo que mirar a ver por allá qué más datos necesito. Listo, el programa debe calcular la diferencia entre el valor retirado con el saldo. ¿Cuánto quiere sacar usted? 1.000.000 de pesos y en la cuenta no tiene sino 100.000. ¿Le entrego la plata o no? Pues obviamente no, ¿cierto? Entonces tenemos que irnos metiendo al cuento de cómo es que funcionan los computadores para poder escribir adecuadamente todo esto. Listo, muchachos. Eso es básicamente lo que quería conversar con ustedes hoy. Son las 3 de la tarde. Mañana nos vemos, si Dios quiere, bien juiciosos a la 1. ¿Sí? Y ya de pronto voy a tener un poco más de claridad en cómo es que vamos a funcionar de aquí para adelante. Para que las cosas las podamos conversar y darle respuesta por ahí a lo que me preguntaba Juanita o en fin. Listo, muchachos. Yo les agradezco mucho por la atención. Vuelvo y les digo, no se me aburran por el momento. ¿Vale? Va a ser teórico al comienzo, pero es importante que tengamos concepticos claros para poder facilitar la vida de ahí para adelante. Entonces nos vemos, si Dios quiere, mañana a la 1, muchachos. Muchas gracias por su atención y un abrazo para todos. Ok, Profe. igualmente. No Listo, sería, profe. Hasta mañana. ¿no sería bueno crear un grupo de WhatsApp para que todos nos estemos comunicando como más? Juanita, en la plataforma hay un espacio donde podemos tener como una especie de foro o de preguntar cosas y todo eso. Yo recibí un correo donde nos sugerían hacer uso de esa herramienta. Listo, y nos dan unos motivos ahí. Mañana de pronto les comparto el correíto que me mandaron. Entonces voy a preguntar a ver si me autorizan a hacerlo, lo hacemos, ¿vale? Pero creo que lo que pude leer allá era que no. Vale, profe. Bueno, muchachos, un abrazo para todos, pues hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta mañana. Hasta luego. Dice hasta luego.